Dengen ni de Aiwomo Tomeru no Wamachigateiru Darouka. Volumen 3. Prólogo. Alea jacta est. Aether. Ese niño se ha vuelto más fuerte de nuevo, una vez más, y en el tenue interior. El anochecer que cubría la ventana siguió hasta las profundidades de la habitación. La lámpara mágica en la mesa parecía parpadear como la llama de una vela. Fraye tranquilamente levantó la comisura de su boca. El rascacielos construido directamente sobre el calabozo. El piso más alto. Había un pequeño número de mobiliario, aunque las decoraciones al menos habían alcanzado el grado en el que no coincidían con la espaciosa suite de primera clase, sin importar qué decoración fuera, era muy extravagante. Al mismo tiempo, también era muy elegante. La estantería gigante, la enorme cama contraria al sentido común y la oscura alfombra única de color rojo. Una pintura del sol y la luna colgaba y ocupaba toda la pared. La diosa de cabello plateado sostenía una copa de vino mientras estaba inmerso en un tema con un seguidor, cuidadosamente seleccionado. Parece que lo vi mal. No es el gestado. Solo obteniendo magia, el brillo de ese niño subió un nivel. En mi opinión, es como un material cada vez más refinado. Mirando la copa de cristal que estaba envuelta por el aire frío que emanaba desde la luz de la luna que entró en la habitación, Fraye se quedó mirando la superficie del vino que reflejaba la luz. El joven vino blanco que estaba siendo iluminado no tenía un color profundo. Por supuesto, tampoco lo era el sabor. Pero Fraye parecía tratar ese color transparente como insustituible. Sus ojos plateados se estrecharon hasta una forma sonriente y se llevó la copa a los labios. El desarrollo del material. La mejora es evidente, ¿no? Tal vez eso es cierto. Parado en la habitación estaba un solemne Aether, quien confirmó brevemente. Manteniendo una inmóvil postura erguida, su mirada hacia su diosa principal como seguidor era serena. Mientras era vigilada por los ojos color oxido, Fraye lentamente redujo la mitad de sus párpados. Sin embargo, solo hay una existencia que entorpece el brillo. Es casi como cadenas que atan al niño. Así es, el material ya es suficiente, pero el núcleo no es suficiente. No, el núcleo en sí está ahí, pero parece muy vago. ¿Falta algo o está siendo impedido? Aether, lo sabes. Fraye se dio la vuelta para buscar consejo. En resumen, era porque ambos eran niños varones, así que preguntó eso. El Bestman, parecido a una estatua, apretó temporalmente su boca. Entonces respondió la pregunta de su propietaria. Probablemente una relación predestinada. Una relación predestinada. Sí, así como dijiste, Freya-sama, es la relación predestinada entre esa persona y el Minotauro. Al ser incapaz de borrar la mancha de su pasado, quizás se ha convertido en una espina en un lugar donde la persona real no tiene conocimiento, y lo está torturando. Una vez le permitió a Aether escuchar sobre la disputa entre Bel y el Minotauro. Fraye misma no lo escuchó directamente de la boca de Bel. Al final, solo era un rumor de algún tipo que había escuchado. Él no excedió los límites de la especulación, pero sufrió una derrota aplastante contra el feroz toro y huyó en pánico. Probablemente eso era cierto. Fraye colocó sus dedos cruzados sobre su mandíbula. En otras palabras, un trauma. Los niños realmente son muy delicados. Incluso si tenemos eso llamado persistencia y absolutamente nunca adherirse al pasado. Interesante. O debería decir, desde tu perspectiva, ¿solo estamos pasando felizmente todos los días? Eso no es cierto. Si él tan solo pudiera avanzar un poco más, entonces no estaría tan aburrida. Ante Aether, quien mantuvo una actitud cortés mientras le decía, bueno, eso es aceptable, sonrió ligeramente. Entonces lo miró una vez más. Entonces, ¿qué debo hacer para quitar la espina que ata a ese niño? Lanzando lo que podría considerarse como una mirada provocativa, Fraye le hizo esa pregunta a su seguidor. Para despedirse de la relación predestinada del pasado, no hay otra forma más que romper ese símbolo del pasado con sus propias manos. Aether continuó respondiendo positivamente la pregunta formulada por su diosa principal. Incluso si eres tú, ¿es lo mismo? Los hombres son criaturas falibles. Eso es lo que creo. Fraye sonrió y movió su línea de visión. Con una de sus preocupaciones eliminada, reveló un buen estado de ánimo y comenzó a pensar. Si el Minotauro se ha convertido en el pasado persistente que envuelve a ese niño, entonces la respuesta es simple. No hacer nada y esperar es suficiente. Si ese niño se vuelve más maduro, tarde o temprano, sin duda será capaz de cruzar esa barrera. Esperando cierto tiempo, Bel obtendrá la fuerza para derrotar al Minotauro, siendo capaz de dejar atrás su pasado persistente. No habrá ningún problema. Entonces, esperando hasta que llegue el alba cuando venza al Minotauro, no habrá nada que pueda bloquear el brillo de ese niño. Si era así, pronto sería capaz de aparecer delante de Fraye en una forma completa y madurada, en la medida en que ni siquiera ella sería capaz de verlo bien, con ojos deseosos, o al menos eso pensaba francamente. Actualmente para Fraye, Bel era el centro de su atención y era más atractivo que nadie. Anhelaba a ese chico. Incluso lo pensaba hasta el punto en que podía seguir poniendo sus dedos en esa posición. Pensando en eso, Fraye de repente le preguntó a Aether. Aether, ¿qué sucede? ¿Tú tienes alguna opinión? Me he embelesado por ese niño y no me preocupo por todos aquellos que ya pertenecen a mi familia. Ante el silencioso Aether, cuya expresión se mantuvo sin cambios,
Fraye siguió hablando. Si ese niño se vuelve más fuerte que tú, ¿qué debemos hacer? Comparado contigo, tal vez cuidaré a ese niño aún más. Incluso también puedo privarte de tu posición actual, y tal vez incluso deje que ese niño te reemplace. Todo será como tú desees. Freya-sama, ¿no estás celoso? Ate reveló tranquilamente su sinceridad, como si fuese un sentimiento de confianza, y dijo: tu amor hacia todos es igual. No hay nadie especial, sin importar los méritos. Creo firmemente que incluso si mi propia sombra desaparece de este lugar, tu amor todavía no va a desaparecer. Los ojos plateados y los ojos de color óxido intercambiaron miradas. En ese silencio, Ater curvó su cuerpo gigante y en silencio se inclinó. Despotrique. No importa. También podría decir que mi amor hacia ti está creciendo aún más. Me siento muy honrado. Como si estuvieran diciendo comentarios sarcásticos que iban de ida y vuelta entre ambos. Después de eso, Fraye reveló una sonrisa un poco malvada y tejió una hermosa voz. Pero realmente es lamentable. Quiero ver un poco de tu apariencia celosa, ya que eres terco. Si lo deseas. Fufu. Ja 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 ja. Por favor, Aether, ¿podría no ser tan divertido? Si veo celoso tu serio rostro, no tengo la confianza para contener mi risa. Como si sintiera que era divertido desde el fondo de su corazón, Fraye rió. Usó su mano para cubrir su boca, justo como una chica joven e inocente sosteniendo su estómago. Hablando de Aether, su rostro que estaba rígido todo el tiempo, en ese momento solo ligeramente, como si estuviera avergonzado, se agitó. Sus orejas de cerdo creciendo de su cabeza también se torcieron ligeramente en una dirección extraña. Fraye, quien se rió lo suficiente, se secó los ojos mientras comprendía los sentimientos de vergüenza interna de su subordinado, y pareció querer cambiar la atmósfera y el tema. Ahora, Aether, ¿qué te parece? ¿Qué quieres decir sobre ese niño? ¿Mi ansiedad te preocupa? Intentó preguntar sobre la base de su idea anterior. Aether recuperó rápidamente la compostura y escuchó cuidadosamente. Ese niño, incluso si no tomó acción, todavía será más fuerte. Algún día será capaz de cortar la relación predestinada de la que hablaste. Pero, al mismo tiempo, también estoy muy preocupada. ¿Esto realmente está bien? Aunque no puedo usar palabras para explicarlo claramente. Tarde o temprano, en este proceso, mientras esté dispuesta a pasar algún tiempo. Comparado con las quejas, sí, siento que se volverá muy aterrador. A pesar de que no hay tal cosa, pero siento que estoy a punto de caer. ¿Estoy pensándolo demasiado? Susurro ese monólogo. Entre no tener problemas o no tener nada malo en el estado de Bell, Fraye tenía una indescriptible sensación vaga. ¿Realmente puedo dejar que esto siga adelante? Ese tipo de sensación. No había evidencia concluyente, pero al mirar a los numerosos niños, ella, que tenía miembros con talento, pensaba si estaba bien dejar que el tiempo siga su curso. En ese momento, Aether entrecerró los ojos por primera vez. Aether, ¿también sientes que está bien dejar que el tiempo resuelva este problema? No hay ninguna duda. Al final, terminará así. Solo. Aether de repente dejó de hablar, y luego comenzó a hablar una vez más con absoluta confianza. Las personas que no toman riesgos nunca serán capaces de romper a través del calabozo. Esa también es la verdad. Se detuvo. Su propia proposición. Declaraciones opuestas a las de una chica semielfo que no estaba allí. Él, quien había apostado su vida en numerosas ocasiones, y finalmente construyó su actual situación de un verdadero espadachín. Dijo con decisión esa frase sobre cómo las personas que no tomaban riesgos nunca alcanzarían la cima. Eso también implicaba la posibilidad de estimular lo desconocido dentro del chico que Fraye no podía ver. Así es. Lo que Fraye no podía ver, lo que Aether era capaz de predecir, eran las posibilidades del niño. Esta vez, todas las acciones hacia ese niño dependerán de ti, Aether. La diosa de la belleza colocó abajo la copa que exudaba la fragancia del vino de uva. Cerrando sus ojos, aparentó indiferencia y se apoyó en el respaldo de la silla. Solo en ese momento, Aether no ocultó su sorpresa. ¿Qué tipo de viento soplará esta vez? Pero, después de todo, comparado conmigo, tú entiendes más sobre la situación de ese chico. Asintió con la cabeza un poco, y después filtró sonidos de una rabieta. Fraye levantó la cabeza, entrecerró sus ojos y reveló una sonrisa coqueta. En la medida en que estoy celosa. Capítulo 1. Los golpes de la princesa de la espada. El sol actualmente colgaba en medio del cielo, rumbo al norte hacia la calle principal de las instalaciones del rascacielos. Una tienda de café al aire libre enfrentaba a la gran calle con más figuras de residentes que de aventureros. Bajo los claros y luminosos rayos del sol, numerosos clientes hablaban y reían. Entre las muchas sombrillas produciendo sombra, Bell y Lily estaban sentados juntos sobre la mesa blanca. Entonces, ya no hay ningún problema con la familia Soma. Sí, probablemente Lily será tratada como si se hubiera muerto. Era el día siguiente después de que Bell y Lily habían reformado su equipo. Para confirmar la situación actual a la que Lily se enfrentaba, Bell aceptaba su explicación. De todas formas, si me tratan como muerta, ya no hay ninguna necesidad de que me relacione con la familia Soma. Tampoco tomaron la iniciativa para encontrarme. ¿Cómo debo decirlo? Ya me he convertido en algo que no existe. Por lo tanto, no te causará problemas. Bell-sama, dijo Lily con una sonrisa, dejando que desapareciera
desapareciera el flequillo que era parte de su disfraz, finalmente fue revelado. Con sus redondos ojos y adorable rostro entrando en su visión, apareció una pequeña sombra en el ceño fruncido de Belle. No pasa nada si el asunto es sobre mí, pero eso, no pienses sobre estar muerta o algo así. Estoy muy agradecida por tus intenciones, Belle-sama, pero todavía es mejor tomar una acción decisiva. De todas formas, Lily ya no tiene ningún pariente. Mientras tú sepas de mi existencia, Belle-sama, Lily está satisfecha. Belle no continuó cuestionando a Lily, quien parecía estar diciendo eso desde el fondo de su corazón. Sentía que el acto que se había convertido en su más grande herida firmemente había terminado en su corazón. Si lo dices así, entonces que así sea. Pero, no le revelaste a las personas de la familia Soma la verdad sobre que aún estás con vida, ¿cierto? Aunque definitivamente no puedo decirlo con seguridad, todos los restos relacionados con Lily han sido limpiados en los últimos 2 días, en la medida en que no hay necesidad de preocuparse. Y, de todos modos, Lily tiene esto. Asterisco petari asterisco, Lily se acarició la cabeza. El cabello que originalmente era de color castaño oscuro también se movió hacia el suelo, y entonces un par de orejas de gato se movieron adorablemente a la izquierda y a la derecha. Sus pupilas eran de un luminoso color dorado. Cinderella. Bajo la transformación mágica especial de Lily, su aspecto actual se parecía a una chica Bestman. Aunque su aspecto seguía siendo el mismo, sin duda no se podría decir que era de la raza Hobbit. Bajo la premisa de esa habilidad, no había posibilidad para que otros la ligaran con Lilyruka Arde. Belle también se sorprendió cuando se enteró de la existencia de esa magia. Eso, si tú lo dices. Sí, no hay problemas. Incluso si hay una pequeña posibilidad, no permitiré que te cause problemas, Belle-sama. No es necesario mencionar eso de nuevo. Belle sonrió irónicamente y se calmó. De esa manera, Lily ya no estaría involucrada en ninguna disputa. Incluso si se convertía de esa forma, todavía debía ser capaz de ayudar. A decir verdad, después de escuchar al hecho de que Lily casi moría, lo que sintió fue ira y remordimiento. Era una ira violenta hacia las personas que no trataban a los demás como personas, y el remordimiento de no ser capaz de hacer algo. Sin embargo, no se debía culpar a la familia Soma por la situación de Lily. Por el bien de la discusión, tomar venganza en este momento causaría un desastre fatal desde el primer criminal. De todos modos, ya que Lily no estaba herida, estaba bien. Belle expulsó los sentimientos complejos de su mente y eso concluyó. La brecha entre ellos se había llenado. Tal vez no del todo, pero la distancia entre ellos se había hecho más corta, en la medida en que ambos eran capaces de sostener la mano del otro. A partir de ahora, reiniciarían de nuevo. Belle no pudo evitar revelar una sonrisa. Belle-sama, ¿qué? Belle-sama, ¿esto realmente está bien? Simplemente perdonar a Lily de esa forma. Sin embargo, al contrario de Belle, el rostro de Lily estaba envuelto en la niebla y se quedó mirando a Belle como si tratara de depender de él. Lily te mintió, Belle-sama. No solo utilice tus buenas intenciones, incluso te traicioné al final. Y, en secreto, escondí el dinero y no lo devolví. Si perdonas a Lily de esa forma, en ese caso. Esa era la razón por la cual la relación con Lily no había sido completamente enderezada. Sentimientos de culpa. Culpa. El deseo de expiación. Lily estaba siendo atormentada por los crímenes que cometió. Belle ni siquiera recordaba cuántas veces se había disculpado con él. Lily había perdido toda su riqueza debido a lo que pasó unos días antes. El dinero e ítems que mantuvo después de intercambiar dinero, y también las gemas del gnomo fueron robados por sus compañeros de la familia Soma. Al parecer se sentía culpable de que no tenía nada para compensarlo. Dentro de su corazón había una capa de auto-odio. No importa, incluso si repetía eso, la expresión de Lily no mejoraba. Sería mejor decir que después de cada vez, se deprimía aún más. Tal vez deseaba un castigo doloroso. Esas cosas son algo que nadie ha pedido. Belle pensó como si admitiera la derrota. En resumen, era difícil. Naturalmente, no había necesidad de culparse a sí mismo. Como esas personas que elogiaban y decían bellas palabras, que podían sentirse un poco como sermón. Ante todo lo que había sucedido, todavía seguían parados viendo como espectadores. Mientras miraba a Lily, quien enterró su rostro, trató de pensar en una manera de eliminar su culpa. Mientras Belle pensaba en la mejor solución para resolver ese problema. En ese momento, los refuerzos finalmente llegaron. Hey Belle-kun, Kami-sama. Belle se levantó cuando escuchó la joven voz que se dirigió hacia él. Como era de esperar, la figura de Estia apareció en la cafetería. Un cuerpo menudo que era comparable al de Lily pasó por la alegre multitud y aparecido frente a ambos. Lo siento, ¿te hice esperar mucho tiempo? Eso no es problema. En lugar de eso, soy yo quien lo siente. Tuve que perturbar tu trabajo. No me importa. Comparado con eso, ¿es ella? Sí. Ella es la chica que mencioné antes. Me llamo Lilyruka Arde. Encantada de conocerte. Ante la mirada que le fue lanzada, Lily apresuradamente se levantó de su silla e hizo una reverencia. La razón por la que Estia estaba allí es porque ella lo había propuesto. Sus intenciones eran claras. Es decir, quería usar sus propios ojos para confirmar a la ayudante que tenía una relación con el miembro de su familia. Si ella no era aceptada por la diosa,
diosa. El equipo de Lily y Belle probablemente se vería obligado a disolverse. Lily, quien entendió ese punto de antemano, tenía una expresión nerviosa mientras miraba a Hestia. Sin embargo, en ese momento, Belle pareció recordar algo y murmuró: ah, esto no es bueno. No preparo una silla para ti, Kami-sama. ¿Qué? No te preocupes por eso. Hay muchos clientes. No debería haber una silla libre, ¿cierto? Bueno, después de que te sientes, deja que me siente en tu regazo. Ajaja, también puedes bromear, Kami-sama. Por favor, espera, se lo pediré a una persona de esta tienda. Belle sonrió y se fue. La sonrisa de un niño inocente y puro. Dejada de lado, Hestia detuvo temporalmente sus acciones. Entonces sus colas gemelas se encogieron al instante. Ante la triste atmósfera que flotaba alrededor, Lily no pudo ocultar su expresión desconcertada. Esto es lo mejor. Desde el principio, planeaba excluir a Belcon. No hay problema. Con sus ligeramente rígidas mejillas que se tiñeron de carmesí, Hestia se sentó en el asiento de Belle. Lily también la imitó y se sentó. Entonces, terminemos esto rápido. Ese niño volverá rápidamente. No hay necesidad de presentarnos, ¿verdad? Probablemente ya escuchaste sobre mí de Belcon. Ese sí. Cuando Lily se dio cuenta de que la iniciativa del tema le fue robada desde el principio, ya era un poco tarde. Incluso comparada con Lily, quien era una Hobbit y parecía joven, Hestia no era inferior en términos de inocencia y belleza. Realmente vacilaba entre una chica joven y una niña pequeña. Sin embargo, por el contrario, era a causa de ese desequilibrio que ponía aún más énfasis en su aspecto excesivamente perfecto. No solo era adorable, también daba una sensación imponente, como si se mirara un cuerpo que tenía presentes dos bellas apariencias contradictorias. Bañado por la luz del sol que pasaba a través de las sombrillas, su suave cabello negro parecía un poco más glamoroso. Déjame escuchar la verdad. Ayudante Kun, ¿sigues siendo mezquina? Ante esa pregunta contundente que cuestionaba directamente el núcleo del problema, Lily se estremeció. La expresión y los ojos de Hestia seguían siendo los mismos, solo que la divinidad a su lado había aumentado rápidamente. Lily sabía que estaba siendo probada. Todo sería completamente descubierto. No había evidencia más fuerte que su nombre no siendo declarado. En vista de todo lo que le hizo a Belle, era natural. En primer lugar, tenía que determinar si podía confiar en esa Hobbit. Por lo tanto, Lily tenía que decir la verdad sin mentiras. No lo haré. Lily ya ha sido ayudada por Belle-sama. Ya no quiero nada que traicione a esa persona. Sus miradas se cruzaron. Ambas no tenían ningún medio para apartar la mirada. Los bulliciosos sonidos de los alrededores se desvanecieron poco a poco. Delante de un dios, no puedes mentir. No sabía dónde escuchó esa frase, pero era cierto. Lily entendió eso desde los ojos de la diosa, que parecían ver a través de todo delante de ella. Si quisiera, probablemente podría ver a través de todas las mentiras de las personas del mundo inferior. Sí, entiendo. Creeré tentativamente esa frase. El periodo de tiempo más largo para Lily acababa de terminar. Mientras reprimía el impulso de soltar el aire acumulado en sus pulmones, lentamente relajó la fuerza de sus hombros. Ayudante Con, me preocupo profundamente por Belcon. En la medida en que, incluso si tengo que poner mis ojos en el océano, aún así no sentiré ningún dolor. Como mi primer dependiente, no quieren perderlo. Esa es mi sincera verdad. Hestia tomó un intervalo para respirar. Entonces, continuó. Lily fue sorprendida con la guardia baja y rápidamente tomó una posición de escucha. Preguntándole sobre ti a Belcon, fui capaz de entender tu situación. Por supuesto, también incluye tus actividades como ladrona. Nunca he pensado en simpatizar contigo. Después de todo, ya todo ha terminado. Por lo tanto, no diré nada por la borda. Solo, la siguiente parte era el tema principal. Al parecer, Hestia había acumulado su ventaja para las siguientes palabras. Si cometes los mismos errores otra vez y pones a ese niño en riesgo de nuevo, no te dejaré ir fácilmente. El cuerpo de Lily se puso rígido. En ese instante, incluso olvidó cómo respirar. Lo olvidó. La chica delante de ella era una existencia conocido como Dios que superaba a los humanos. Ante la existencia superior que tenía el poder de convertir la ciudad completamente en polvo instantáneamente, Lily había olvidado por completo ese hecho porque tomó demasiado por sentado. Sus profundos ojos azules perforaron a través de ella y su corazón comenzó a agitarse y retorcerse. Desde que recibió el apoyo de su voluntad inquebrantable, Lily miró directamente al frente y abrió la boca. Lily lo jura, no haré esas cosas de nuevo, tanto si se trata de Belle-sama o de ti Hestia-sama. Pero lo más importante es Lily misma. En la calle, que no sabía nada sobre la situación, la atmósfera alegre seguía fluyendo. Después de mirarse en silencio durante un tiempo, Hestia cerró sus ojos y declaró el final. Ella, parpadeó sus ojos como si estuviera enviando una mirada que decía, entiendo, por parte de Lily, quien finalmente no pudo aguantar más y liberó su fuerza. Parecía como si estuviera a punto de colapsar sobre la mesa en cualquier momento. Hestia, que repitió que estaba informada de ella, cruzó sus brazos para sostener su voluptuoso pecho en silencio. Ella frunció el ceño de repente. Después de demostrar que no les faltaba nada, emitió un gemido acorralado. Lily sintió que la atmósfera era mala y acurrucó su cuerpo.
Ayudante Kun, lo diré directamente. Ese sí, te odio. Espero que no molestes a Belcon. Mientras Lily abría los ojos, ella continuó hablando. Eso es obvio. Desde que escuché los detalles sobre tu situación, mi impresión de ti es la peor. Usaste la agradable personalidad de Belcon para engañarlo a tu antojo, y ahora simplemente quieres involucrarse con él con solo girar tu muñeca. ¿Qué tipo de objetivo tienes, gata ladrona malvada? Debido a Cinderella, las orejas de animal creciendo de su cabeza, de repente se estremecieron. Aunque el argumento se justifica sutilmente, siento que algo anda mal. Lily pensó mientras sudaba. Al final, ¿qué has estado haciendo en primer lugar? Has mostrado esa expresión sombría desde el principio. Mírate, hace que también me deprima. Era casi como si hubiera dicho que mirando su rostro, ni siquiera tenía apetito para comer. Los ojos de Estia se volvieron aún más agudos, y sus palabras todavía no terminaron. En general, debes haber considerado los sentimientos de Belcon, ¿no? ¿Por qué lo sé? Porque es una cara similar a la mía cuando me paro delante de un espejo. Esto es realmente molesto. No quiero que te quedes junto a Belcon en absoluto. Finalmente, una fluctuación sin forma comenzó a subir detrás de Estia. Mirando a los invitados de los alrededores ampliando sus ojos y alejándose de repente, Lily sintió que estaba a punto de llorar. Has sido ayudada por el gentil Belcon y dijiste que abrirás una nueva página. Al final, utilizarás la dulzura de ese niño y conseguirás que se involucre en problemas la próxima vez, ¿verdad? Ese niño obviamente no te pidió que hicieras algo, pero ya estás abrumada por la culpabilidad. Si me dejas decirlo, simplemente estás actuando como una niña malcriada. ¡Qué persona tan desagradable eres! El discurso de Estia poco a poco se volvió más siniestro. Después de esperar que su mirada se estabilizara, miró a la Hobbit menuda que ni siquiera era capaz de sollozar. Si ese es el caso, cumpliré con tu solicitud. Reemplazaré a Belcon para absolverte. Déjame decirte de antemano que no tienes el derecho de rechazar. Justo como la sentencia de Dios, está muy bien si te sientes orgullosa. Estia, quien emitió este sonido nasal, se recostó en la silla. Además de asentir con rigidez, no había nada que la aprensiva Lily pudiera hacer. No, eso era incorrecto. ¿Por qué no decir que ya que eso fue declarado por ella, quien era la diosa principal de Bel, no sabía qué tipo de estado de ánimo tenía? Lily ansiosamente esperó el momento siguiente. En cambio, Estia estaba apretando los dientes, gujiji al mismo tiempo que revelaba una expresión dolorosa. Poco después, suspiró y derramó las palabras acompañando el suspiro. Por favor, cuida de Belcon. Ella no pudo evitar dejar escapar un extraño sonido buzo. Estia continuó hablando. En primer lugar, esto no es por ti. He escuchado muchas cosas de ese niño y cada vez estoy más preocupada por él. Más bien, estoy convencida de que, finalmente será engañado, ese tipo de sentimiento. Así que solo puedo pedírtelo a ti. Por favor, cuida que no se envuelva en algo sospechoso. En pocas palabras, eres responsable de seguirlo. Esta vez, Lily estaba realmente sorprendida. Sus pensamientos se agitaron como si quisiera decir algo, pero no podía abrir la boca, porque esos ojos frente a ella no le permitían responder. Al final, originalmente no tenía la intención de usar palabras arrogantes como juzgar. Incluso si se trata de los dioses en este momento, no juzgaran ese tipo de cosas. Solo olvídate sobre tu culpabilidad. Si te perdonas a ti misma o no, es tu propio problema. No le pidas a Belcon que te ayude en ese tipo de cosas, dijo Estia con un tono fuerte. Siento que le debo un montón a ese niño, así que hasta me sienta satisfecha, seguiré pagando mi deuda de gratitud. Eso también es obviamente natural. Eso es sinceridad, pero también hay límites. Si deseas comenzar una nueva página, entonces, utiliza tus acciones para demostrarlo. Las palabras que dijo de una vez por fin habían concluido. Escuchando las intenciones de la diosa un tanto amarga, Lily dejó caer la cabeza. La diosa Estia le dio a Lily una oportunidad, incluso hasta el punto de una profunda compasión. Ella era muy generosa. Al mismo tiempo, también era una diosa. Lo que le había dicho hace un momento probablemente eran sus verdaderos sentimientos que no podía ocultar. Básicamente, todavía le permitía a Lily permanecer al lado de Bel, dando compasión para todos y pidiéndole que lo proteja. Mientras Lily estaba agradecida por esa calidez, se quedó mirando a Estia y se postró hacia ella. Entre ambas, parecía que agua de manantial originada a partir del bosque fluía en silencio. Lo siento, las hice esperar mucho tiempo. Permitiré que te unas al equipo. La protección de ese niño depende de ti. Aunque dije eso, no hagas nada que exceda lo que es apropiado. Ante el sombrío aviso de Estia que rompió el silencio, Lily quedó aturdida. Antes de que pudiera preguntar sobre el verdadero significado, Bel regresó con una silla. Ante Bel, quien constantemente se disculpaba y no podía hacer ningún comentario, Estia solo tomó su brazo y lo jaló hacia ella. Kami-sama. Entonces, una vez más, encantada de conocerte, ayudante Kun. Parece que mi Bel-kun te ha causado problemas. Estia había hecho hincapié en mí. La atmósfera circundante cambió por completo, justo como un tigre que custodiaba su propio territorio. Utilizó sus ojos para transmitir el sentido de, si te atreves a atacar, te comeré. Ante Estia, quien evitaba que sus mejillas se crisparan,
decían, Lily se sorprendió. Ella era una diosa, era un ser divino, una existencia noble digna de reverencia. Sin embargo, por encima de eso, todavía era una chica. No, era mejor decir, un enemigo. La cabeza de Lily se llenó de una oleada de ira hacia ella, quien apretó el brazo de Belle en su pecho, y sobre todo señaló la línea delante de Belle como venganza. Aunque Lily también tenía sentimientos similares a la lealtad hacia ella, eso era otra cosa. Ella utilizó ambas manos para tirar del otro brazo de Belle. Ante la fuerte mirada penetrante de Hestia, que estaba llena de malas intenciones, Lily le regresó la mirada directamente. No hay tal cosa. En su lugar, siempre le he causado problemas a Belle-sama, quien trató a Lily con amabilidad. Por un lado, era una chica joven. Por otro lado, también era una chica joven, defendiendo una inocente y linda apariencia casi infantil. Ambas revelaron su rostro de mujer y se miraron la una a la otra. Entre ellas, quienes eran incapaces de alcanzar el suelo mientras estaban sentadas en una silla, Bachi, chispas volaban alrededor. Kakami-sama, debido a su brazo siendo presionado por los valles gemelos en esa misma situación, Belle ni siquiera sabía lo que estaba pasando enfrente de él. Estaba en pánico extremo. En la escaramuza entre los individuos menudos, la diosa ganó. Q, en efecto, está a la altura como una diosa. Parece que sus pechos no son solo una decoración. ¿Tienes algo que quieras decir, ayudante Kun? Sobre eso, Lily, la cuestión sobre el futuro. Después de la batalla, Belle comenzó a hablar. Nova, se refiere a la batalla por Belle, jajaja. Ambas se sentaron de nuevo en sus respectivas sillas una vez que se calmaron. Esta vez, fueron los ojos dorados de Lily los que parecían sorprendidos mientras lo miraban. Lily, en este momento, ¿tu sede aún tienes un lugar para vivir? Sí, aunque no solo fue por un día o dos, siempre he cambiado entre posadas. Mirando a Lily, quien reveló sonrisa avergonzada, Belle secretamente le insinuó a Hestia. Aunque ella todavía dejó escapar un sonido como si no quisiera, asintió con la cabeza. Lily, si no te importa, ¿quieres venir a nuestra sede? Mejor dicho, ¿por qué no te unes a la familia Hestia? Aunque solo Kami-sama y yo estamos en ella. Lily ya no podía volver a la familia Soma, incluso Belle lo sabía. Entonces, ¿por qué no simplemente ser sencillo? Pensó. Comparado con dejarla vivir sola, ¿por qué no aceptarla? Más bien, ese era el deseo de Belle. Hestia, quien ya había visto a través de Lily, no se opuso, lo único que quedaba era que Lily asintiera. Hestia-sama, ¿eso está bien? ¿Acaso no? HHMPH. No te equivoques, ¿de acuerdo? Incluso si se trata de una persona que odio. Dejar solo a un niño sin hogar tiene que ver con mi propia existencia. Hasta que encuentres trabajo, puedo ocuparme de ti temporalmente. Ante la diosa con el rostro rojo, que no estaba diciendo la verdad, Belle solo pudo dejar salir una sonrisa irónica. Después de que Lily dejó escapar una sonrisa cálida ante esa escena, negó con la cabeza lentamente. Estoy muy agradecida, Belle-sama, Hestia-sama. Solo teniendo esto, Lily siente que es suficiente. ¿Por qué? Lily se sentirá incómoda si continúa disfrutando de la dulzura de ambos. Después de todo, Lily sigue siendo miembro de la familia Soma. Revelando una leve sonrisa hacia el atónito Belle, estiró su mano más allá de su espalda. Hacia la espalda que probablemente todavía estaba grabada por su estado, Hestia frunció el ceño. Lily, quien sigue siendo miembro de la familia Soma, no puede ir tu sede. Belle-sama, si se expone el hecho de que Lily entró en tu sede, entonces les traerá problemas innecesarios a ambos. Lily absolutamente no puede tolerar que tal cosa suceda. Sé con algo como eso, yo. Belle, quien se negó a darse por vencido, trató de persuadirla, pero pareció haber recordado algo y cerró la boca. Ese no era el problema de una sola persona. Efectivamente existía la posibilidad de arrastrar a toda la familia. Belle cerró los ojos dolorosamente y luego miró a Hestia, que estaba pensando sobre algo. Ayudante Kun, ¿hay alguna condición para salir de la familia Soma? No, salir está prohibido. ¿Tu dios principal dijo algo? A pesar de que Soma-sama no expresó nada al respecto claramente. Pero, probablemente, una gran cantidad de dinero es necesario. Dinero, después de la cantidad de miembros, el dinero era otro recurso del que la familia Hestia carecía abrumadoramente. Aunque Belle había hecho notables progresos respecto a la situación en el calabozo y había ganado mucho más que hace un mes, después de todo, seguía siendo a medias. A lo sumo, solo podían reunir alrededor de 100,000 barisu. Además, incluso si ambos tenían la capacidad para pagar la cuota para salir de la familia, Lily tampoco lo aceptaría. Entonces, dejar la familia es algo tan preocupante. De las personas que conozco, hay quienes han dejado una familia. Depende del dios principal. Si hay un dios que está dispuesto a aceptar la aplicación, entonces también hay dioses que lo ignoran. Dejar una familia no solo le causará problemas a la persona que se va, sino también le causará problemas a la otra familia que dejan. El mejor ejemplo era la revelación de información. Sin importar qué tan indulgente fuera el dios, solo los que manejan sus facciones mínimamente lo harían. En la mayoría de los casos, los dioses odiaban que los miembros se fueran. Tu conocimiento también puede tener un secreto que no se puede contar a nadie. Después de que Hestia miró a Lily después de decir eso, Belle también entendió de lo que estaban hablando. Al igual que Lily, dejar
Dejar la familia mientras todavía pertenecían a la facción era escapar. Se convertirían en un gato salvaje, aventurero sin hogar, dejando de lado a la jefa mía de la Señora de la Abundancia, quien ya había sido perdonada por su Dios, incluyendo a Sil, cuya historia era extremadamente vaga. Tal vez también era así. Incluso si no preguntaban, aún se podía ver. Las personas que estaban en esa situación tenían vidas muy difíciles. Incluso si se trata de una persona que no estaba dispuesto a unirse a la familia, ¿no son perdonados? El hijo de un noble es un noble, el hijo de un agricultor es un agricultor. Es simplemente como eso. Bel-Samá, un niño nacido de entre los miembros, también tenía el deber de unirse a la familia. Desde la perspectiva de un dios, en el momento en que ese cristal se creaba, ya se convertía en las responsabilidades de la parte involucrada, incluso si el niño no estaba dispuesto y argumentó, nada cambiaría. Hablando de manera irresponsable, eso ya era algo en lo que los dioses no tenían conexión. El permiso de salida, en última instancia, todavía pertenece al dios. Tener un tipo de dios determinaba todo. Si su suerte era mala, algunos dioses podrían solicitar grandes sumas de dinero. Algunos dioses podrían darles forzosamente problemas difíciles y ver los acontecimientos mientras sonreían. Bel miró a Lily, quien sonreía con una expresión mixta. Si no recibo la ayuda de Soma-Sama, no seré capaz de cambiarla, gracia. La actualización también se volverá imposible. Así que será así. Pero, no se está preparando para seguir así, ¿verdad? ¿Planeas buscar oportunidades? Sí, aunque es imposible en este momento, tengo la intención de encontrarme con Soma-Sama cuando el tiempo sea propicio. Si todavía no acepta. La conversación se detuvo de repente. Todos revelaron una expresión llena de infinitos pensamientos. La cálida luz parecía brillar con nerviosismo y Bel le hizo una pregunta a Lily. Entonces, Lily, ¿qué planeas hacer después? ¿Planeas encontrar una posada sola? En realidad, hay una tienda a la que voy con frecuencia. Ah, Lily dijo eso un poco mal, pero en fin, hay un generoso abuelo gnomo. Tengo la intención de permanecer allí durante un tiempo. Ah, trabajaré por supuesto. Tengo la intención de no utilizar mi transformación para que mis esfuerzos sean verdaderamente reconocidos. No había trauma dentro de la respuesta rápida de Lily. Bel, quien entendió su determinación, se calmó. La próxima vez, también debería explicarle un poco a Eina-san. Era vergonzoso decirlo, pero si Eina no hubiera ayudado sobre el problema con respecto a la familia Soma, habrá habido poco progreso. Originalmente, el gremio no interfiere con los problemas de las familias, a menos que sea un caso significativo. Ellos eran los encargados de horario y absolutamente no era una organización caritativa para los aventureros y ayudantes. El gremio ayudará a los aventureros. Todo era para aumentar la eficiencia de recuperación de beneficios del calabozo, y ciertamente no manejaban los problemas personales de los aventureros y ayudantes. Estoy confiando demasiado en la intimidad y bondad de Eina-san. Bel pensó mientras utilizaba una mano para presionar su sien. Hey, no te fuerces. ¿Realmente está bien? Si no funciona, no puedo introducirte en el lugar en el que trabajo. No, Lily cortésmente rechaza esa acción ante el error con respecto al método de utilizar el dispositivo de encendido de piedra mágica y causando una gran explosión durante el día en la tienda. Por favor, deja que Lily decline solemnemente. Como sabes de eso, aunque solamente escuche accidentalmente al respecto del ruido circundante, debido a las travesuras de la diosa Loli, el rumor de la catástrofe natural en la calle principal del norte ya es muy famoso. Va, no digas más frente a Belcon. Ah, Mugu, pero no está muy bien, pensó Bel. Si se trataba de la chica ruidosa delante de sus ojos, todavía estaba dispuesto a bajar su cabeza blanca, sin importar cuántas veces fueran. Bel siguió mirando a Lily, quien finalmente mostró su verdadera sonrisa y también reveló una sonrisa. Actualmente caminaba en la calle de los aventureros, en la calle principal noroeste. Después de separarme de Kami-sama, me preparé para dirigirme a la sede del gremio. Estaba pensando en presentarle un informe a Eina-san y luego hablar de la situación sobre la familia Soma. Ya era hora de que las tiendas abrieran. Parece que hoy, las tiendas a ambos lados de la calle también están muy animadas. Esta calle en la que los aventureros caminaban con frecuencia estaba casi llena de tiendas. Si se mira hacia adelante, se podía ver numerosos edificios que tenían un muy majestuoso estilo. Por ejemplo, estaba la tienda de accesorios que decoraban la elegante entrada y la tienda de objetos construida con resistentes piedras grises. Incluso la disposición de mercancías en la ventana de visualización parecían ser de muy alta calidad. Mirando alrededor, quizás porque hoy dejaron temporalmente el trabajo de aventurero, las figuras de los demi, humanos que a menudo se retiraban su equipo defensivo y llevaban equipos ligeros, miraban alrededor de la calle. Al parecer había muchos equipos que se reunieron aquí y avanzaron. Parece como si estuvieran riéndose de un tema interesante. Eso no es malo. Estaba un poco celoso de la escena de compañeros, que exploraban el calabozo juntos y compraban juntos. Poco después, en la calle apareció un gran templo, no era el panteón. Me dirigí hacia el patio interior con pilares blancos que conectaba a la sede del gremio. Otra razón por la que vine esta vez era porque estaba justo antes del mediodía. Ese es el tiempo en que la mayoría de los aventureros
aventureros comenzaban su exploración del calabozo. El vestíbulo de mármol blanco era extraordinariamente amplio. Absolutamente no había colegas que originalmente tenía que empujar fuera del camino y rápidamente encontré a Eina-san. Ya había un invitado ubicado en la ventana de recepción de Eina-san. Un aventurero que sostenía un objeto envuelto con tela blanca y hablaba de algo en el mostrador. Solo vi un lado hablando con cuidado y la expresión de Eina-san pensando seriamente por el otro. No le presté mucha atención a esa persona y me dirigí hacia allí. Miré el largo cabello dorado ligeramente y rápidamente me acerqué. Poco antes de que estuviera cerca de la parte delantera, Eina-san se fijó en mí. Sus ojos color jade se abrieron en estado de shock. Entonces, como si siguiera esa reacción, la persona, que estaba de espaldas frente a mí, se giró lentamente. Su largo cabello dorado se balanceó, y en el medio, un par de claros ojos dorados quedaron expuestos. Mandíbula esbelta y delgado cuello. Su delicada piel blanca absolutamente no coincidía con su raza femenina. Era simplemente hermosa, con una apariencia que no perdía contra la de una diosa. Yo, quien de repente apareció, quedé un poco sorprendido. Asu, Wallenstein-san. Los tres nos olvidamos completamente de emitir un sonido y nuestras posturas quedaron completamente fijas en la escena. Mi mirada y la de Wallenstein-san se interceptaron parcialmente. Eina-san nos miraba a ambos mientras nuestras miradas se cruzaban. No podía respirar con normalidad. Mi cabeza estaba completamente en blanco debido al par de ojos dorados mirándome. El largo silencio continuó. Yo, con un rostro inmóvil, lentamente giré mi cuerpo hacia la derecha y les di la espalda. En el instante en que un susurro desconocido se filtró, comencé a correr con todas mis fuerzas hacia la salida. Debelton, por favor espera. Ignorando la desanimada voz de Eina-san, corrí, pateando duro el suelo de mármol blanco. Balanceé mis brazos en gran medida y miré directamente hacia la entrada de la sede. ¿Por qué esa persona vino a buscar a Eina-san? ¿Qué demonios ocurrió? Mi cuello y rostro, seguidos por mis orejas, se tiñeron de rojo en un feroz impulso. Continué acelerando basándome en mi instinto. Justo cuando mi confusión llegó a los límites, pasé por el patio y traté de dejar este lugar. Pero al momento siguiente, un viento con velocidad divina pasó cerca. Me superó y después, bloqueando mi camino, una persona con cabello dorado apareció frente a mí. Mis ojos se abrieron a sus límites. No pude detenerme y choqué contra ella. Belkon Wallenstein-san. Mientras escuchaba las pisadas de Eina-san acercándose constantemente, continué cerrando mis ojos con fuerza. Entonces me di cuenta de que no me dolía. Abrí mis ojos. Mi abdomen y espalda estaban completamente envueltos por sus esbeltos brazos, como si estuviera siendo apoyado a través de un abrazo. Levanté mi cabeza aturdido. Esa persona estaba mirándome. Lo siento, ¿estás bien? Lo siento. Mi rostro se puso aún más rojo y me alejé saltando hacia atrás. Incluso el repentino asalto borró por completo mi impulso y confusión, pero ¿estaba siendo abrazado antes? Mi corazón estaba, patapata y latía sin parar. Al mismo tiempo, me sentí conmocionado por esta serie de acontecimientos inimaginables. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que es muy desagradable salir corriendo repentinamente? Lo siento, Eina-san. Aunque solo pude disculparme reflexivamente con Eina-san, quien se acercó regañándome, mi mirada seguía alojada en el cuerpo de Wallenstein-san en el instante en que su mirada se cruzó con la mía, aparte la mirada en pánico. Le pregunté a Eina-san confusamente. ¿Qué es esta situación? A Wallenstein-san parece estar buscándote para algo, Belkon. Suspirando mientras parecía confundida, Eina-san me dijo lo mínimo sobre la situación. Reflexivamente me di la vuelta y Wallenstein-san mostró el ítem que estaba envuelto en el paño. Lo que se expuso fue un brazal de color jade. Lo recogió en el calabozo y dijo que quería devolvértelo directamente a ti. Es por eso que Wallenstein-san se acercó a hablar conmigo. Mientras Eina-san hablaba, quedé completamente aturdido de nuevo, dejando de lado el brazal. Se trataba de algo que dejé caer cuando estaba siendo atacado constantemente por los monstruos en el 10º piso. En ese momento, trataba desesperadamente de ir al lado de Lily y se hizo más y más difícil recuperarla. Entonces me di cuenta. En ese momento, la persona que me ayudó debe haber sido esta persona. Belkon, entonces ambos pueden hablar de eso solos. Ante las palabras que susurró en mis oídos, miré a Eina-san. Mientras actuaba torpemente, le susurré de vuelta y traté de apelar. Un momento, Eina-san. Te ruego que te quedes aquí. Moriré. ¿Qué estás diciendo? Eres un hombre, ¿cierto? Las palabras que debes decir son enormes, así que debes transmitirlas por ti mismo. ¿Entendido? Buena suerte. Eina-san me susurró mientras acercaba su rostro. Ante sus cuidados, que probablemente quería que estuviéramos solos por mi bien, solo pude llorar. Solo pude ver su figura que regresaba a su puesto como si fuera un animal abandonado. Sobre eso, toma, estaba hablándome. Me di la vuelta y rápidamente acepté el brazal que me entregó. Wallenstein-san, quien era un poco pequeña comparada con mi altura, siguió mirándome. Todo mi cuerpo se convirtió en una estatua de color rojo y, como de costumbre, no pude hablar. Lo siento. Fue mi culpa sobre el minotauro que derroté. Te causé un montón de problemas y también causé que sufrieras
muchas lesiones. Siempre he querido disculparme. Lo siento. Mirándola mientras se inclinaba hacia mí, contuve la respiración. El estado actual parecía como si la voz levantada fuera como una mentira. No. Fue mi culpa por bajar estúpidamente los pisos en el calabozo. Absolutamente no tienes la culpa, Wallenstein-san. Más bien, eres mi salvadora, quien me ayudó. Si tenemos que hablar sobre quién tiene que disculparse, debería ser yo, quien huyó sin agradecerte. Lo siento. Negué con la cabeza y me sentí un poco desorientado. En resumen, debo derramar todas las palabras que no he dicho. Hasta ahora, no solo estaba en pánico, sino que también estaba avergonzado debido a que esta persona se disculpó. Eso quería decir, así que yo, cuyo rostro se volvió extremadamente caliente, traté desesperadamente de terminar las palabras que debía transmitir y, finalmente dejé salir el sonido. Gracias por ayudarme tantas veces. Estoy muy agradecido. Con un impresionante impulso, me humillé. Mis ojos temblorosos reflejaban los patrones de la piedra en mis pies, y el sudor en mi frente pasó a través de mi nariz y cayó al suelo. Los bulliciosos sonidos de la calle rebosante parecían muy lejanos. Solo los sonidos de mis latidos resonaban con fuerza. Permanecí así durante 10 segundos. Hice mi mejor esfuerzo y finalmente volví a mi postura inicial. Wallenstein-san, que me miraba ligeramente, sin duda mostró una leve sonrisa. Gajaja, mientras emitía ese extraño ruido, todo mi rostro se puso rojo como si fuera a rociar fuego. Como si tratara de escapar de su sonrisa, incliné mi cabeza y cubrí mis ojos con mi flequillo. Sin el mismo grado que mi pecho, mi espalda también se sentía caliente y era insoportable. La conversación se detuvo. Ya sea Wallenstein-san o yo, ninguno habló. Solo el tiempo seguía fluyendo. Durante ese tiempo, sin mencionar a los aventureros, ni siquiera un niño caminaba por este lugar. En el centro de este amplio patio, enfrente de la sede del gremio, nos mantuvimos en silencio. Además de estar parados allí, no podíamos hacer nada más. ¿Todavía estás trabajando duro en tu exploración del calabozo? Ese sí. La voz que llegó me hizo levantar mi rostro. Con una expresión débil, Wallenstein-san continuó hablando. Parece que ya has alcanzado el 10º piso. Increíble. No, en absoluto. Es gracias a la ayuda de muchas personas, o más bien, definitivamente aún no soy lo suficientemente bueno. Mi objetivo sigue estando completamente fuera de mi alcance. Debido a la alabanza repentina de la persona que anhelo, inmediatamente entré en estado de pánico de nuevo. Yo, curukuru, giré mis manos mientras, fufu, las movía. Mis métodos de lucha también, tal vez es debido a mi personalidad o que soy un aficionado. A menudo hago acciones extrañas y casi soy asesinado por los monstruos. Incluso aunque sé que debo ser más fuerte, es completamente imposible y extremadamente caótico. Justo como un fallo en los frenos, palabras ilógicas salieron de mi boca. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy tratando de ser humilde o tratando de ser modesto? Wallenstein-san solamente siguió mirándome a mí, quien había perdido por completo la calma. Poco después, pareció considerar algo serio y cerró su mandíbula. Yo, quien tenía mis pensamientos entrelazados, pronto noté su expresión y le pregunté tímidamente mientras mi rostro estaba todavía en un estado de combustión. ¿Qué pasa? Wallenstein-san, quien permaneció en silencio, me miró. Pasaron unos pocos segundos y después de eso reveló una mirada vacilante. Ella también eligió tímidamente su siguiente frase. Si ese es el caso, ¿quieres que te enseñe? Métodos de lucha. Nadie te está enseñando, ¿verdad? Me tomó un tiempo considerablemente largo antes de comprender el significado de la solicitud. Abrí mis ojos. Mis pensamientos estaban completamente desconcertados. ¿Qué? ¿Por qué harías tal cosa? Porque pareces querer ser más fuerte. También conozco ese sentimiento. Después de la disculpa, Wallenstein una vez más dijo eso repentinamente. Después de ser sorprendido por ella, sería extraño si pudiera calmarme. Esta persona enseñándome métodos de lucha, permitir que la persona a quien constantemente buscaba y anhelaba me enseñe, ¿realmente puedo hacer eso? ¿Realmente no hay error? Yo, quien era completamente inmaduro, tenía contacto con esta persona. Hablando de eso, los problemas relacionados con la familia deberían. Mi cabeza tenía muchas preguntas girando alrededor. Sin embargo, sabía que todos eran camuflaje para cubrir la verdad. Quiero hablar con esta persona, quiero conocerla, quiero reír junto con ella y quiero compartir tiempo junto a ella. Esos sentimientos de añoranza, de mi enorme pasión idiota. Aunque fuera solo por un tiempo, todavía quiero quedarme con ella. Eso vino desde el fondo de mi corazón. El anhelo de mi corazón parecía estar destrozando. Ante la respuesta que ya estaba decidida, constantemente pensaba, exploraba y me preocupaba ciegamente por mí mismo. Ante Bell, quien estaba pensando seriamente en ello con un hirviente rostro rojo, Asu solo pudo mirarlo tranquilamente. Asu no mintió sobre la razón que dijo antes. Sintió cierta resonancia por las palabras que Bell había dicho. Eso era verdad. Sin embargo, por supuesto, no estaba completamente llena de buenas intenciones. También había algunos cálculos y
planes. La primera vez que sintió que algo andaba mal fue con el Silverback, seguido por él entrando en el 10º piso. Desde la experiencia de Azu, el crecimiento de Belle mostraba resultados que no coincidían con ese corto periodo de tiempo. Desde el encuentro con el Minotauro, el aventurero inexperto y novato en realidad dio un impresionante salto que capturó el interés de Azu. Quería saber el secreto sobre el crecimiento de Belle. Quería investigarlo claramente, para ella misma. La razón por la que tomó la iniciativa y se ofreció a enseñarle estaba relacionado con esa intención. Aunque si lo acepto, me sentiré mal por ello. No, pero es una rara buena voluntad. Al mismo tiempo, tal vez, sentía un poco de culpa. Ante el chico que creía que la propuesta era puramente bondad, su pecho comenzó a dolerle. Azu bajó en silencio su mirada de Belle, quien tenía su mano en la cabeza y murmuraba, y sostuvo la empuñadura de la espada en su cintura con fuerza, como si quisiera cortar su propia confusión. Entonces, Wallenstein-san. Ella levantó la vista. El chico de cabello blanco, con un rostro que parecía tener fiebre y esos ojos sencillos, bajo su cabeza de nuevo, ese sobre la enseñanza. Por favor, cuida de mí. Tengo que compensarlo. Tengo que responder a sus expectativas. Como disculpa por la culpa en el interior de su corazón. Azu pensó mientras miraba sus ojos carmesí. Sí, será un placer. Capítulo 2. El entrenamiento del toro y el conejo. El cielo estaba cubierto por la oscuridad. El amanecer aún no llegaba desde los cielos del este. La línea divisoria entre la noche y día seguía siendo muy ambigua. Es la primera vez que vengo a las murallas que rodean la ciudad. Después de despertarme muy temprano, me dirigí a las paredes circundantes de la ciudad laberinto horario. Mi ubicación actual es la sección exterior al noroeste. En las enormes paredes circundantes, el interior de la ciudad se podía ver de un vistazo y mi atención fue robada por la grandiosa escena. El Panteón, el Coliseo, probablemente incluso las sedes de las familias famosas. Se podría decir que los enormes edificios con una altura acercándose a la de las paredes tenían sus propias características. Ante la forma hermosa que claramente podría reconocerse desde lejos, ni siquiera podía emitir un solo suspiro. Especialmente el Babel, que estaba en el centro de la ciudad. Su altura, que superaba incluso los muros de la ciudad, producía una más poderosa presencia y presión. El lugar entre las áreas deslumbrantes. Las casas como frijoles también eran bastante interesantes y no me cansaba de mirarlas. La ciudad, que se dividía aproximadamente en las 8 zonas de las calles principales, finalmente se despedía de los bulliciosos ruidos. En este momento, el brillo de las lámparas de piedras mágicas desaparecía una a una. Horario entraba silenciosamente en su letargo. La idea de que yo vivo en esta gran ciudad provocó indescriptibles sentimientos y emoción, comenzando a estimular mi espalda y corazón. ¿Estás preparado? Ah, ese sí. Dándome la vuelta hacia la voz como de campanilla, una vez más enfrenté a Wallenstein-san. La razón por la que vine a las murallas de la ciudad era para aceptar su orientación sobre métodos de lucha, ya que su familia parece estar planeando una expedición en un futuro próximo. La cantidad de tiempo para la orientación no parece ser mucho. Esa era la razón por la que comenzamos el entrenamiento el día después de ayer y al mismo tiempo. El tiempo de entrenamiento finalizará cuando la expedición comience. Lo siento, llamándote en este momento. No, en absoluto, no es un problema. Wallenstein-san, quien pertenecía a la familia Loki, ni siquiera debería estar haciendo este tipo de cosas. Si se sabía que le enseñaba a un miembro de otra facción, sería un problema aún mayor. Dirigirnos especialmente a la parte superior de las paredes para entrenar también era para evitar los ojos y oídos de las personas. Considerando su posición, habiendo plazos y restricciones, se dio por sentado. Por cierto, la razón por la que elegimos hacerlo tan temprano fue porque ella consideró mi situación de tener que ganar mis honorarios de vida y tener que entrar en el calabozo. Entonces, Wallenstein-san, ¿qué quieres que haga? Azu. Está bien, llamarme Azu. Yo, que me di cuenta de que estaba siendo criticado por la forma en que llamé su nombre, casi al instante me dejé caer al suelo. Todos me llaman así. Oh, ¿no quieres? Espera un minuto. No es que no quiera. Era imposible de rechazar. Escuchando la voz ligeramente deprimida de esa persona, me tapé la boca y pensé. Mis mejillas se pusieron rojas. No debería decir Wallenstein-san. Enfrente de Aizu-san, mis mejillas siempre se volvían rojas, no había ni siquiera un segundo que no lo hacía. Una vez más, tuve una comprensión de lo extraño que era la situación actual. Aizu-san. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debes hacer? Oka, Ante la ligeramente sombría voz de Aizu-san, no pude evitar soltar una respuesta natural. Apretó su delgado mentón y se quedó allí, frunció el ceño mientras trataba desesperadamente de pensar en algo. Aunque he estado pensando en ello desde ayer. Movió en silencio su línea de visión como si fuera una niña regañada. Me dio la sensación de que Aizu-san se había vuelto más pequeña. La sensación de santidad y misterio que había revelado hasta ahora había desaparecido completamente sin dejar rastro. Ahora, qué extraño. La Aizu-san delante de mí es un poco diferente a la que yo anhelaba. Trata de oscilarla en el aire. Ok. Dejé escapar un poco de sudor mientras escuchaba las instrucciones de Aizu-san. Saque la
daga, mientras me sentía un poco avergonzado debido a la estrecha proximidad de su mirada, la oscilé 1, 2 y 3 veces. Ai-Susan observaba seriamente mis movimientos. ¿Tú solo usas una daga? Los usuarios de daga que conozco también utilizan patadas y taijutsu. De hecho, cuando luchaba contra los monstruos, me basaba en ataques abrumadores con mi arma la mayoría de las veces. Los actos de puñetazos y patadas eran extremadamente raros. Mientras miraba mi propio cuerpo, Ai-Susan dijo, préstamela, y tomó la daga. Parece como si quisiera demostrar un ejemplo de taijutsu. De esta forma, su mano derecha sostenía la daga en un agarre inverso y ligeramente levantó su rodilla verticalmente. Levantó su rodilla verticalmente un poco, inclinando la cabeza. Bajó su pierna y una vez más la elevó hacia arriba. Entonces, una vez más inclinó la cabeza. Repitió la elevación y el descenso de su rodilla izquierda. Cada vez, Ai-Susan inclinaba la cabeza. A estas alturas, ni siquiera yo pude ocultar mi sudor. No sé por qué viendo ese lado suyo me quedé sin palabras. Solo podía seguir mirando el próximo movimiento de Ai-Susan. Podría ser que Ai-Susan es un cabeza hueca natural. Justo cuando pensaba en ese tipo de cosas, como si hubiese capturado algún sentido increíble, Ai-Susan balanceó la parte inferior de su cuerpo. Usando su pie derecho como eje para su centro de gravedad, liberó una intensa fricción, causando que el suelo de piedra gritara, y giró su cuerpo. Ignorándome a mí, quien dejó escapar un ruido tonto, su pierna izquierda trazó un arco. Su minifalda rodó hacia adelante, dejando al descubierto las medias azules que llevaba debajo. Después de que sus muslos blancos como la nieve irrumpieron en mi visión, yo fui mandado a volar. Una patada giratoria, a alta velocidad. El ataque de la aventurera de primera clase que entró en mi visión me capturó, ya que estaba de pie junto a ella a una velocidad aterradora. Después de un golpe violento, fui mandado a volar hacia la pared opuesta. Dejando de lado reaccionar o defender, ni siquiera pude dejar escapar un grito. Con un trágico impulso, me estrellé contra el muro de piedra y finalmente caí al suelo. ¿Qué? Este tipo de daño. Mi conciencia se desvanecía. No podía usar ninguna fuerza y temblorosamente levanté mi cabeza. Ai-Susan, quien carecía de emociones en su rostro, solo se quedó allí con los ojos como platos. Ai-Susan realmente es una cabeza hueca natural. En el segundo antes de perder la conciencia, por fin entendí ese punto. Trate de girar mi cabeza. Lo siento. Ai-Susan se disculpó conmigo con una expresión triste cuando desperté poco después. A pesar de que forzosamente mostré una sonrisa y desesperadamente traté de animarla, mi pecho que fue golpeado todavía dolía. No sé si podré ocultarlo correctamente. Después, Ai-Susan trató de probar varias cosas, pero todavía no parecía funcionar. Mirando su figura que pensaba desesperadamente, no sabía si debía interrumpir o no. Bajo el cielo oscuro, donde el brillo matutino todavía no aparecía aún, se llenaba de una atmósfera inquieta. Como era de esperar, deberíamos luchar. Ai-Susan, quien se quedó en silencio durante algún tiempo, levantó la cabeza y me dijo eso. Levantándose, puso su mano en la empuñadura de su espada. Abrí mis ojos y rápidamente me levanté. Ella sacó su espada y la colocó en una esquina de la pared, y luego se giró hacia mí mientras sostenía la vaina, ya que no soy buena enseñándole a otros cómo Riviera. Así que este es el mejor camino. Después de eso, la atmósfera alrededor de Ai-Susan cambió. Su mano derecha sujetó la vaina que tenía casi el mismo rango de ataque como una espada de una sola mano. Normal y en silencio tomó su postura. Solo poniéndose de pie, mi piel sensible reaccionó. Inmediatamente saqué la daga colgando en mi cintura y tomé una postura. Sí, eso es suficiente. Justo como tus reacciones de antes, espero que sientas varias cosas a partir de ahora en adelante, a través del simulacro de batalla, que comenzará ahora. Aprende por ti mismo, ella dijo. El choque entre las armas, la lectura de las acciones del oponente. Trata de utilizar todo lo que puedas utilizar. Mi arma tiene una cuchilla. Eso está bien. Está bien. Frente a Ai-Susan, quien cortó mi frase con una frase, gemí. Preocuparse por el oponente era un error fatal. Entendí eso en el momento en que tomo su postura de batalla. Yo estaba siendo presionado por la vaina de la espada simple y sin filo. El aire rígido, asterisco biribiri asterisco, rugió dentro de mis oídos. El cielo del este todavía mostraba signos de la madrugada. Ai-Susan no se movió. Tampoco me moví. No, debe ser que no me podía mover una vez que a corte distancia. Yo, que estaba esperando, seré desgarrado. En el instante en que dé un paso, podía creer firmemente que vendrá un ataque que supere mi alcance y velocidad. Nunca pensé que habría un momento en el que la daga en mi mano, que está empapada en sudor, se volvería tan poco fiable. Tú, realmente eres cobarde. Puesto que entras solo en el calabozo, ser cobarde es una cualidad muy importante. Pero más allá de eso, todavía tienes miedo de algo más. La frase que no quería que otros dijeran fue declarada por la persona que no quería que la dijera. Con una expresión tranquila, Ai-Susan tranquilamente dio un paso adelante. Aunque no sé a qué le temes. Probablemente, cuando ese momento se acerque, no tendrás ninguna opción aparte de escapar. Las palabras que ella creía firmemente atravesaron mi pecho. Asterisco K asterisco. El centro de mi cuerpo pareció calentarse. Era
vergüenza? ¿Era rabia? Principalmente era la primera. A pesar de que no lo entendía, había una sensación de dolor en todas partes. Una acusación sin margen de maniobra. Lo que pasó por mi cerebro en ese instante fue un toro que se acercaba por detrás rugiendo. A pesar de que no era el momento para pensar en ese tipo de cosas, una sensación de pánico se apoderó de mi corazón. Mis dientes estaban a punto de temblar. Sin embargo, lo suprimí con mi fuerza de voluntad. Sosteniendo la empuñadura de la daga con fuerza, levanté mis ojos húmedos, inculcándole poder a todo mi cuerpo, hacia Aizu-san, quien se acercaba cada vez más paso a paso. Tomé la iniciativa y me precipité hacia adelante. Bah, no es suficiente. Fui mandado a volar. En el momento en que el agudo sonido del viento siendo cortado llegó a mis oídos, me fui directamente hacia un lado y terminé en un ardiente abrazo con la losa de piedra. En mi abdomen había un dolor poco común. No está permitida la imprudencia. Es algo que absolutamente no se debe hacer en el calabozo. Las palabras que Aizu-san utilizó para explicar la conducta y el comportamiento no lograron entrar correctamente en mi cerebro. Fui barrido. Con una velocidad inimaginable, la vaina de la espada se precipitó hacia adelante horizontalmente y golpeó severamente el costado de mi desprevenido abdomen debido a que sostenía la daga. Mis ojos pudieron captar la desconcertante cuchillada, y fue apenas un vistazo. Lo sé, aunque lo sé. Esta persona no es inesperadamente rápida. ¿Puedes levantarte? Ante la pregunta que vino de arriba, puse mis manos en el suelo y lentamente me levanté. Mi respiración era entrecortada. El dolor parpadeante en mi abdomen me hizo querer inclinarme. Quería llorar, pero definitivamente no podía llorar. Usé mis dientes delanteros para morder mis labios y una vez más me enfrenté a Aizu-san. Todavía no estás acostumbrado al dolor. Pero si ese es el caso, entonces hay más de una razón para no tener miedo del dolor. Un empuje con una velocidad aterradora atravesó mi corazón. No pude bloquear el impacto y fui mandado a volar. La parte de atrás de mi cabeza sufrió un fuerte impacto. Además de eso, mis pulmones también perdieron su función. ¿Puedes levantarte? Esa suave pero despiadada frase. Le respondí con una voz casi asfixiada mientras me levantaba. Puesto que entras solo en el calabozo, absolutamente no puedes dejar ningún ángulo muerto. Siempre tienes que mantener una visión amplia. Desafortunadamente. Justo cuando pensaba que finalmente lo evité, siguió un segundo ataque. En el instante en que dejé de moverme, golpeó mis rodillas. Esta vez tuve un ardiente beso con la losa de piedra nuevamente. Por cierto, yo estaba vestido con una armadura ligera. Sobre esta base hubo tales daños. ¿Puedes levantarte? Esa tranquila frase. Me levanté mientras mi nariz seguía sangrando. En este momento, está bien si puedes seguirlo. Trata de leer las acciones de tu oponente. Sí, eso está bien. Después de la cuchillada que vino de abajo hacia arriba, le siguió una cuchillada horizontal. De principio a fin, estaba lleno de agujeros donde podría ser golpeado directamente. Coloqué la daga en el camino. Sin embargo, la vaina de la espada se las arregló para ignorar la ubicación de la daga y me atacó. Me golpearon a un lado y rodé. ¿Puedes levantarte? Esa frase parecida a la magia. Me levante. Tú no pareces ser bueno en la defensa. Golpes continuos, golpes continuos, golpes continuos, golpes continuos. Numerosos cuchilladas destellaban interminablemente. Yo, quien no tenía forma de evitarla, ni siquiera pude rechazar ni un solo ataque y fui golpeado por la vaina. Después de un tremendo sonido de golpe, la losa de piedra emitió un grito. Sin darme cuenta, ni siquiera podía levantarme y solo pude arrodillarme en el suelo. Los sonidos de mi respiración entrecortada hicieron eco a través de las áreas circundantes ligeramente oscuras. Los aventureros de primera clase suelen decir, hay muchos aventureros que son engañados por el gestado. Todos son muy dependientes de la gracia. Habilidad y técnica son cosas muy diferentes. Mirando hacia Aizu-san, quien comenzó a hablar, amplié mis ojos que estaban distorsionados debido al dolor. Parecía estar enseñándome todo lo que había comprendido y poco a poco siguió hablando. Técnica y adaptabilidad. Todavía no eres capaz de esas cosas. Incluso si pierdes el gestado, esas cosas todavía residen en tu cuerpo, además de refinarlas. Creo que no hay otra opción. Cerró los ojos y ya no hablo. Luego miró directamente hacia mí. Debido a que no pareces ser bueno en la defensa, ese será nuestro primer tema de capacitación. Durante este periodo de entrenamiento, trata de ver a través de mi ataque y trata de defenderte. Si seguimos ese tipo de entrenamiento, incluso el actual tú deberías ser capaz de formar métodos de lucha reflexivamente. Eso es lo que creo. También, el objetivo del que hablaste se volverá más cercano. Aizu-san dijo ininterrumpidamente. Al mismo tiempo que dijo esa afirmación, me miró directamente a mí, quien estaba aturdido. Sus ojos dorados brillaban con sinceridad, mirándome a los ojos. Esta persona actualmente está esperando que yo, quien lloriqueaba y gemía, me levantara de nuevo. ¿Puedes levantarte, por favor? Acepte sus pensamientos y mirada tranquila sobre el yo débil. Aunque era pequeño, nunca será en vano. Hice desesperadamente que mi rodilla que estaba
estaba doblada, se incorporara y finalmente me levanté, hasta que la cresta de la lejana montaña se iluminara por la luz del día. Acepté ciegamente sus golpes de espada. Rocas dentadas recién formados ocupaban actualmente, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, todas direcciones dentro de la visión. El techo alto tampoco ayudaba y creaba una sensación de estar encerrado. Las enormes rocas que se despegaban de las paredes desde todas las direcciones creaban una presión asfixiante. La tenue fuente de luz no era la única razón que causaba preocupación. La atmósfera oscura también era una de las razones. El piso, obviamente, no tenía un camino trazado, la piedra áspera dificultaba seguir adelante. Cuevas, minas, túneles. El laberinto formado con una combinación de caminos sin reglas haría que cualquiera pensara en un estrato de roca hueca. Realmente ha sido un largo tiempo desde que he permanecido una vez más en este piso. 17º piso del calabozo. En esa zona, donde el rango de los aventureros era de LV2, un corpulento Bestman Hader actualmente exploraba por sí mismo en la parte superior de las paredes. Piedras del tamaño de un puño sobresalían como si fueran una linterna, liberando luz. Iluminaban su cuerpo fornido. El equipo circundante envuelto alrededor de su cuerpo en realidad era una armadura ligera. El cuerpo que superaba 2 metros y fácilmente podría utilizar una superpesada armadura de cuerpo completo. En realidad, solo utilizaba una armadura ligera para cubrir las partes que podían ser potencialmente amenazantes si un monstruo atacara. Una vez dicho esto, cada parte tenía un increíble nivel de grosor y tamaño, como si un escudo pesado se hubiera incrustado en su cuerpo. Si se le preguntara si simplemente estaba dentro del ámbito de la armadura ligera, asentir también parecería ser poco natural. La enorme y robusta mochila que cargaba en su hombro derecho parecía estar involuntariamente restringida y ampliándose. Ahora que lo pienso, la última vez que entré en el calabozo ya es bastante borrosa. Cada paso haría que su enorme cuerpo temblara, aunque no era extraño que causara 1 o 2 ruidos, pero no se escuchaba ni un solo paso. Ese tipo de movimiento estaba envuelto con una fuerte sensación de discordancia. Sin embargo, desde el principio, había exudado una presencia absoluta que no podía ser ignorada por los alrededores. Como si tuvieran miedo de Ater, ni siquiera la sombra de los monstruos apareció delante de él. Celos. Mientras esparcía su conciencia a los alrededores, Ater recordó la conversación con Fraye. ¿No está celoso? Eso fue lo que le preguntó su diosa. En ese momento, Ater no mintió. Pasará lo que pasara, no cuestionaría el abrazo amoroso de Fraye y la voluntad para adorarla eternamente. Tener un deseo y alcanzarlo para absolutamente no capturarlo. Como si su amor fuera jugado alrededor por la suave brisa, finalmente sería barrido pasando por las yemas de sus dedos y de repente desaparecer. Básicamente, el viento no buscaba una pareja. El viento solo daba vueltas por los cielos por sí mismo. Si descubría viajeros deambulando en las llanuras, podría sonreír y abrazarlos fuertemente en silencio por detrás. Luego, cuando los viajeros den la vuelta, ya se habrá dirigido a otro lugar. Sin embargo, al mismo tiempo, sí, el viento era igual, para darles la fría bendición a todos los que estaban por encima de la tierra. A veces era feroz, a veces gentil, justo como los vientos del norte, justo como la brisa de primavera. El viento en silencio tocaba los oídos y susurraba con suavidad constantemente. Nunca sería interrumpido. El viento era eterno. Mientras Ater estaba en la superficie, aunque corriera muy lejos, absolutamente nunca perdía la gracia del viento. Desde que decidí venir aquí, ya he dado mi respuesta, ¿cierto? Sin embargo, si un cielo que los vientos llamaran hogar aparecía, si un cielo que los vientos anhelaban aparecía, solo podía situarse en el suelo y ver, sin poder hacer nada. Si tenía que mirar esa escena desde arriba y se sentía inferior y dolor por sí mismo, entonces tal vez, realmente estaría celoso. Entonces celoso y desconfiado estarían interrelacionados. Azul claro, como si fuera para relajar los músculos de su rostro, una superficial sonrisa irónica se mostró en su rostro. Si alguien la viera, definitivamente estaría sorprendido. Al final, desde el instante en que no podía rechazar los pedidos de Fraye, Ater ya estaba incluido entre ellos. La diosa también había visto a través de él. Asterisco coasterisco una risa autocrítica resonó profundamente dentro de la cueva. El ritmo de Ater se detuvo. Desde el casco que era similar al de un guardia y estaba cubierto con muy poco hierro negro. Las orejas de cerdo que husmeaban de pronto reaccionaron. Antes de que sus dedos de los pies que estaban envueltos por las botas cambiaran de dirección, desde la roca de las paredes, Boo, la cabeza de un toro negro y rojo sondeó los alrededores. Boo salió. Los enormes ojos inyectados en sangre capturaron a Ater, quien estaba parado adelante. Minotauro, con la apariencia exterior de un toro, un monstruo de gran tamaño con retumbantes músculos y huesos. Era un poco más alto que Ater. Basado en el físico, había muchos lugares similares a él. Era la razón por la que Ater estaba en un piso que era extremadamente inapropiado para su propio LV. Quería capturar al monstruo violento frente a sus ojos. Boo. El Minotauro estaba extremadamente emocionado. Probablemente estaba usando arsenal del calabozo. Su mano sostenía un arma natural en forma de hacha. El hacha, que era del mismo tamaño que una mano, estaba empapada
empapada de líquido rojo. Acaba de luchar contra algunos aventureros, quizás logró cortarles la cabeza. Solo por las partes visibles, no había lesiones evidentes. Este realmente es el premio mayor, Ater pensó mientras entrecerraba sus ojos empañados. Colocando su mano en la correa, ***, la mochila hecha especialmente cayó de sus hombros al suelo. A partir de la enorme bolsa que podría describirse como una viga de construcción de un edificio, se escuchó el sonido de una fuerte fricción además del sonido de la tierra dividiéndose. En el momento en el que el Minotauro se dio cuenta de eso, sus ojos salieron volando. Pateando el terreno del calabozo, creó un torbellino de grava. Luego levantado el hacha de piedra en lo alto. Incluso cuando recibió el vibrante rugido directamente, Ater permaneció impasible. Colocó su mano derecha, que llevaba la mochila, verticalmente hacia el suelo. Al mismo tiempo, su mano izquierda colgaba sin vida. Ni siquiera llevaba un arma y estaba esperando a que el Minotauro cargara en línea recta. Entonces, justo cuando el Minotauro enfrente de sus ojos utilizó su pierna para aplastar el suelo, Ater levantó lentamente su mano izquierda. Bastante bien. Lo he decidido, serás tú. Fue capturado. Fue una defensa completa. Después de que el hacha de piedra con muchas grietas se osciló hacia abajo, se resquebrajó, cayendo hacia el suelo. El ataque del Minotauro usando toda su fuerza resistió por el brazal en el brazo izquierdo de Ater. Excluyendo la dureza de la armadura, lo sorprendente era la anormal durabilidad. Manteniendo una postura erguida, el enorme cuerpo podía describirse como inmóvil. Incluso sin asumir una posición de lucha, el Bestman cerdo neutralizó directamente el asalto del Minotauro. Era casi como un enorme árbol con raíces bajo tierra. Ater no se movió. Incluso evaluó al Minotauro sin ninguna duda. Quizás por instinto, sus ojos mostraban un poco de cobardía en el interior. El Minotauro comenzó a retirarse paso a paso. Ante la criatura que era un monstruo superior a él mismo, lo entendió de forma gradual. Detente, Bo, está bien si arrasas. Siguiente. El Minotauro, quien fue fulminado por su mirada, se detuvo realmente. La mirada de Ater cayó sobre el hacha de piedra que se deslizaba de la mano del oponente y pensó por un tiempo. Poco después, extendió una mano hacia atrás. Ignorando la reacción sorprendida del Minotauro, sacó una de las dos espadas que se cruzaban en su cintura. Por el tamaño, sin duda era una gran espada, y la arrojó. Por tus acciones de antes, no debería haber ningún problema. Trata de usarla. Mientras revelaba una sensación incómoda y divertida para quien los viera, el Minotauro miró la gran espada delante de sus ojos e inclinó su cabeza. Su mirada fue de ida y vuelta entre Ater y la espada, y tímidamente extendió su mano hacia ella. Los dedos que estaban cubiertos por la pezuña apretaron firmemente la empuñadura de la espada. Ya que ya acepté esta misión, no seré misericordioso. Freya-sama, Fraye dijo una vez. El chico, el mayor logro de Bell sería estimulado por Ater. Igual que la forma en que fuiste capaz de entender algo del diálogo entre tú y yo, solo hay una llamada habilidad. Ella debió haber entendido esa base, de modo que por eso designó a Ater para colocar al Minotauro frente a Bell. El camino preparado podría ser un camino cruel y espinoso para el chico. Las preparaciones pueden haberse ido por la borda. Hasta ahora, Ater había luchado con muchos minotauros y repitió su selección. Era simplemente para que Bell arrojara una capa de su piel, para hacer surgir la brillantez que Fraye deseaba. Para un aventurero LV1, un minotauro que pertenecía al rango de un LV2 podría parecer ser demasiado duro. Solo por sus habilidades, había una brecha insalvable. Si luchaban seriamente contra tal oponente sería equivalente al suicidio. No solo eso, ahora incluso se le fue otorgado un arma. Llegaba al punto en que era simplemente dominante. Ater actualmente preparaba un acto de abuso para Bell. Admitió que había una sensación estúpida en lo más profundo de su corazón. Ater en realidad estaba muy preocupado por Bell. Si ese era el caso, ¿por qué quería eliminar a Bell de la vista de Fraye? Ante ese autocuestionamiento, no, Ater podría hacer tal afirmación. Si Bell moría, Fraye definitivamente planeaba perseguir su alma. En otras palabras, ni siquiera dudaría en volver al cielo e inducir a Bell hacia su pecho. Si ese no fuera el caso, entonces probablemente no se arriesgaría a la posibilidad de que muriera y no le hubiera dado plena autoridad. Ater, la vida o muerte de Bell ya no tenía sentido. Ya sea si vivía o moría, lo que yacía adelante sería la maldición de la diosa del amor. No se trataba de celos, se trataba de un bautismo. Si deseas aceptar el amor de la diosa, entonces muéstrame que puedes superar esto. Ater buscaba muestras de la calificación, una evidencia de que tenía el alma que hizo que Fraye se enamora a primera vista. Está bien si recibes sus cuidados. Es aceptable si eres amado
creado exclusivamente por ella. Sin embargo, no era aceptable mancillar la fama de la sublime diosa. Puesto que ya había sido seleccionado por Fraye, eso se había vuelto su deber. Ater absolutamente nunca diría eso, solo lo murmuraría dentro de su corazón. Revisado. Oscílala hábilmente para mí. Fácilmente repelió la gran espada oscilada casualmente. Como si quisiera darle al Minotauro frente a sus ojos la misión de lograr la perfección, tomó un paso pesado y comenzó el entrenamiento. Las chispas volando por todas partes no tenían medios para detenerse. Los chillidos de metal hicieron eco en la amplia cueva una y otra vez. Sin importar cuántos minutos pasaron, sin importar cuántas horas pasaron. Todo eso era por Fraye. Ater solo estaba terminando su propia misión. Bel-Sama, ¿por qué aun cuando todavía no hemos entrado en el calabozo ya estás hecho jirones? Jaja. Hubo un ligero asunto. Solo pude responder con una risa vacía el cuestionamiento de Lily. Era el segundo día, desde que había comenzado a aceptar el duro entrenamiento especial de Aizu-san. Mirándome cubierto de heridas, apenas logrando llegar a la hora de reunión para la exploración del calabozo. Incluso Lily no pudo evitar confundirse. Pero no puedo confesarlo, no quiero confesarlo. No quiero exponer mi yo insoportable. Después de eso, sin ninguna excepción, la tendencia de quedar hecho jirones completamente no se detuvo. Aunque sé que es algo bueno sobre cómo rápidamente tendré progresos que nunca sucederían. Sin embargo, la confianza en mí mismo que había acumulado hasta ahora fue completamente destrozada y desapareció de la vista. Aunque ya lo sabía, todavía no estaba en el camino. El lugar en donde está esa persona y el lugar en donde estoy yo. Había una distancia increíble entre nosotros. Llevaba una sensación de pérdida al pasar por las puertas de Babel. El amplio espacio en el primer piso. El suelo representaba un enorme conjunto circular que se componía principalmente de azul y blanco. Hacía que cualquiera recordara a una vidriera siendo dividida en forma de flor. Como siempre, era muy bonito. Muchos aventureros entraban y salían de la entrada de la Babel. Aunque la gran mayoría de los aventureros se preparaban para entrar, al parecer había personas que exploraban durante la noche. Pasando por ellos, había equipos alegres. Entonces también había el obvio contraste. Equipos con expresiones sombrías. Especular cuánta cosecha lograron en el calabozo causó que nosotros, que nos dirigíamos hacia el calabozo, endureciéramos nuestras mejillas. Es algo de lo que no se puede reír. Definitivamente no es nuestro negocio. Lo siento, Bel-Sama. A pesar de que estás tan cansado, todavía hice que llevaras la mochila de Lily. No hay problema. En lugar de ello, creo que la razón por la que estoy cansado es mi culpa. Y ya que la mochila está vacía, no importa. Pisando las escaleras que conectaban con el subsuelo, Lily pareció sentirse culpable y se encogió. Sonreí mientras reajustaba mi postura cargando la mochila vacía. Es ligera, muy ligera, le dije. En este momento, Lily y yo habíamos intercambiado nuestros equipos. En otras palabras, en este momento yo era quien cargaba la bolsa de Lily, el llamado ayudante. Por otra parte, Lily se quitó la capucha que usaba a menudo y se puso un traje de cuero ligero que parecía muy resistente. Es más, también tenía mi brazal en su espalda como una funda para la bacelar. Si se preguntan por qué tuvimos que cambiar nuestras posiciones, era para evitar que los miembros de la familia Soma notaran la existencia de Lily. Aunque a primera vista, Lily era una chica Bestman, pero si veían un cuerpo menudo llevando a una montaña de equipaje, las personas con buenos instintos podrían querer darle un buen vistazo. Normalmente, era raro que los Habits llevaran equipajes grandes, no había necesidad de hablar de las otras razas. Como precaución, utilizamos nuestro cerebro para ocultar su verdadera identidad. Y podemos cambiar de inmediato, no te preocupes. Al final, solo era solo para mostrar. Cuando haya menos ojos y oídos de los aventureros alrededor, naturalmente cambiaremos de nuevo. Específicamente, en el área en el 9º piso, justo antes de entrar en el 10º piso, porque a partir del 10º piso, el calabozo se cubriría con la niebla. Una vez llegando allí, no era necesario prestar atención a los ojos de los alrededores. Al regresar, también dividía la mitad del equipaje con Lily para reducir la sensación de incongruencia. Debido al incidente que ocurrió no hace mucho tiempo, ser demasiado precavidos de esta forma no es excesivo. Al menos eso creo. En Lily siempre siente pena por deberte, Bel-Sama. Lily bajó ligeramente su tono y dijo. Las puntas de sus orejas de animal creciendo en su cabeza se acurrucaron hábilmente. Con una sonrisa irónica, una vez más mire la figura de Lily. Por lo que pude ver, la espada corta Baslar repentinamente se volvió grande cuando estaba en la espalda de Lily y no pude evitar sonreír. Su largo cabello era de un color marrón grisáceo. Sus ojos redondos eran dorados. Al parecer hoy se disfrazó como un Bestman lobo con la apariencia de un hombre lobo. Basándose únicamente en su liso cabello largo hasta la cintura, toda su atmósfera cambió de repente. Era un poco sorprendente. Daba la ilusión de una niña traviesa convirtiéndose en una dama noble que disfrutaba la lectura de un libro, con un ambiente maduro. Sus otras características físicas cambiaron un poco. En fin, era muy diferente de la impresión habitual de Lily. ¿Realmente es extraño? Quizás notando mi mirada, Lily emitió una voz incómoda y levantó la cabeza. ¿Es el equipo de aventurero o la transformación de un Bestman?
Hoffman. Aunque no estaba seguro sobre a cuál se refería al final, todavía revelé una sonrisa y sacudí la cabeza. No hay tal cosa, le dije. Es diferente de tu atmósfera habitual. De todas formas, se siente un poco refrescante. Creo que eres muy linda. ¿En serio? Sí, es muy apropiado. Sus ojos inquietos brillaron junto con su expresión. Su rostro estaba enrojecido como si tuviera fiebre. Aunque Lily rápidamente giró su rostro hacia adelante, sus orejas de animal se contraían felizmente. Incluso la cola que sobresalía de su falda se balanceaba constantemente de izquierda a derecha. Aunque es inconsciente, pero ¿cómo se mueve? Ese tipo de pensamientos aparecían a menudo en mi cabeza, pero cuando veía a Lily, que a veces estaba feliz o desanimada ante mis palabras, sentí una sensación cómoda e inconscientemente relajé mi boca. Como debo decirlo, parece que tengo una linda hermana. Era la sensación de ser curado, aunque nos vimos forzados a ser conscientes de los ojos y oídos de los aventureros. Pero desde la perspectiva de los demás, debemos parecer hermanos con una buena relación. Un conejo y un lobo. Okami y Usagi. Si el conejo es el seguidor, ayudante. A. Será devorado. Comida de emergencia de reserva. Sustituto. Qué triste. Aterrador. Aterrador. Desde la apariencia exterior del estado, es imposible predecir esto. Es por eso que no puede ser descuidado en frente de un aventurero. Qué extraño. ¿Por qué tengo esta sensación de inquietud? Asterisco hizo asterisco. Todos los aventureros de los alrededores estaban susurrando algo. Revelaron ojos dulces que por lo general nunca se ven y me echaron miradas misericordiosas. Además estaban concentradas. Escuchando el murmullo de un elfo de qué triste, sentí curiosidad. Estaba confundido y la sonrisa en mi rostro comenzó a temblar gradualmente. Pero cuando noté a Lily, quien se encontraba en la figura de un aventurero, de repente tuve una duda. Con vistas a la expresión de felicidad en el rostro de mi compañera, hablé. Hey, Lily, ¿no serás capaz de actualizar tu estado a partir de ahora, verdad? ¿Por qué lo preguntas? Ya ves, ya no puedes acercarte a la familia Soma, lo que significa que no serás capaz de ver al dios Soma, ¿verdad? Para ocultarlo de los oídos del público, me incliné junto a los oídos de Lily y susurré. Lily no será capaz de reunirse con su dios, Soma-sama, temporalmente. En otras palabras, actualizar el estado grabado en su espalda se ha vuelto imposible. Ser incapaz de actualizar el estado es mortal para los aventureros. También debería ser lo mismo para los ayudantes. Una vez que se aumentan los pisos logrados, los monstruos se volverán más fuertes naturalmente. El peligro también aumentará naturalmente. ¿No te sientes incómoda? Esa frase fue enviada a través de mi mirada cuando le pregunté. Para ser honesta, Lily ha considerado ese punto durante un tiempo, pero no debería ser un problema, al menos por ahora. ¿Es así? Sí, hay maneras de lidiar con ello. De todas formas, Lily también es buena tratando con los monstruos. La evidencia es que, durante casi medio año, Lily no ha actualizado su estado ni una sola vez. Medio año. Ante las palabras que Lily dijo, casi caí al suelo. No hay más remedio. No actualizar el estado es más que perjudicial. Es básicamente un acto de suicidio. Mirándome estando aturdido, Lily reveló una sonrisa irónica y comenzó a explicar. En la familia Soma, si deseas actualizar tu estado, debes alcanzar la cuota planteada. Eso es. Así es por Soma-sama. De acuerdo con lo que dijo Lily, Soma-sama también parecía estar actualizando diligentemente el estado recientemente. Eso podría ser extraño, pero para Soma-sama, actualizar el estado era un gasto necesario. Por su interés por la fabricación de vino, recaudar fondos es inevitable. Si no dejaba que Lily y los otros se fortalecieran y ganaran más dinero, Soma-sama se preocuparía. Y con el número de miembros uniéndose a su familia aumentando continuamente, se volvió un dolor de cabeza. Como era de esperar, seguía demasiado inmerso en su interés. Ese tipo de acto prácticamente era una declaración de solo verá el estado si se pasa la cuota planteada. En otras palabras, no ganabas el dinero suficiente para llegar a la cuota, así que no actualizo tu estado. Eso es algo incorrecto. Después de todo, Lily no quería atraer la atención de otras personas. ¿Atraer la atención de otras personas? El hecho de que has alcanzado la cuota planteada es equivalente a tener ingresos considerables. Lily, quien es incapaz de luchar, sería la mejor presa para los otros. Al mismo tiempo que murmuré eso, entendí lo que Lily estaba tratando de decir. En otras palabras, Lily, fue sobre todo porque incluso si Lily alcanzaba la cuota planteada, todavía no sería capaz de ofrecer el dinero. No llevar dinero suficiente evitaba su atención. Sin embargo, se volvió un inconveniente no ser capaz de actualizar el estado. De todas formas, ir a la reunión de la facción era también para hacer hincapié en ese punto. Aunque después de que obtuvo magia, a menudo tenía con problemas Soma-sama, pero ya después de eso, nunca actualizó su estado, Lily concluyó. Ya que era consciente de las miradas de sus compañeros, no era capaz de actualizar su estado. Ese es un inconveniente importante para una familia. Una vez más reconocí lo sola que estaba Lily en este asunto. Dependiendo de un pobre estado, luchó día y noche en el calabozo, que también fue causado por las crueles condiciones en que se encontraba. Mediante la sabiduría y trucos, Lily fue
capaz de vivir hasta hoy. Incluso sin actualizar su estado, todavía tenía la confianza suficiente para sobrevivir. Era algo que se derivaba de un entorno distorsionado, solo que esta vez fruncí el ceño. Pero, por supuesto, sientes desprecio, ¿cierto? Desprecio hacia Lily, quien ha engañado a numerosas personas. Lily es una persona a la que le gusta mentir. Justo como esperaba, sustituyó el contenido de la conversación. Ante la voz tranquila de Lily, quedé sin palabras. Lily odia a los aventureros. Aparte de Bel-Sama, todavía continúa manteniendo asco y sesgo hacia ellos. Sin importar lo que desees, Bel-Sama, Lily no planea disculparse por lo que hizo, ni tampoco reflexionar sobre ello. Eso es una mentira. Ante las palabras que resonaron a través de mi pecho, no pude decir esas palabras. Mirando la expresión desesperada y obstinada de Lily, perdí la oportunidad de hablar. Bel-Sama, ¿sientes desprecio por una Lily así? Sin detener su ritmo, Lily una vez más hizo una pregunta. Su voz sonaba diferente de lo habitual. Su visión también miraba firmemente hacia adelante. Solo que algo así podría ser que ella misma no lo ha notado. Las orejas de animal en su cabeza temblaban entre su cabello. Era como si se tuviera miedo de algo. Después de que pasaron unos segundos, no pude evitar tener el impulso de reír. Aunque sentí un poco de lástima por Lily, aún así dejé escapar una risa inoportuna. ¿No es la dificultad demasiado alta, haciéndome despreciar a una persona que no es capaz de ser honesta? Deteniendo sus pasos, Lily parecía rebotar cuando se giró hacia mí. Me reí y puse mis pensamientos en palabras. Olvídalo. Ya que me gustas, no puedo hacer algo así como despreciarte, y no lo haré incluso si te molestas al respecto. Esa era la verdad. Para calmar la inquietud de Lily, expresé mis sentimientos sinceros. Hasta el punto del shock, Lily abrió mucho los ojos y su rostro se sonrojó rápidamente. Sus orejas caídas de repente se enderezaron y se movieron hacia arriba. No pudo recuperarse en ese instante. Su cola ya estaba balanceándose ferozmente con un gran impulso. Durante un corto periodo de tiempo, Lily siguió mirándome mientras mi corazón estaba confuso y rápidamente suspiró ruidosamente en secreto con el rostro enrojecido. ¿Qué significa eso? Preguntando sobre este asunto, ¿no es demasiado estúpido? Antes de que pudiera cuestionarla, Lily ya había avanzado, solo que en esa pequeña espalda pude sentir una alegría mucho mayor que antes. ¿Se animó? Yo albergaba un estado de ánimo un poco confundido y aceleré para perseguir a Lily. La voz de Bel-Sama parece estar repitiéndose dentro de mi corazón como una campana. La voz de Lily era más ligera de lo habitual. Aunque le pregunté a Lily en numerosas ocasiones, no estuvo dispuesta a decirlo y sentí un poco de insatisfacción. Solo pude renunciar a tratar de pensar sobre este asunto. Y ya... Emitiendo un grito desgarrador, el monstruo diablillo, IMP, se dirigió hacia mí. Todo su cuerpo era de color negro. En su cabeza crecía un agudo cuerno que estaba ligeramente hinchado. Era un tanto desequilibrado con su cuerpo delgado. Sin embargo, sus acciones eran rápidas y afiladas, traicionando completamente su apariencia exterior. Incluso tenía garras de gancho y una cola delgada. Con todo ello trabajando juntos, sus movimientos parecía estar distorsionados. Ante los dos simps que estaban a punto de acercarse saltando, mis manos sostenían respectivamente la daga de Hestia y la Ibaslar, preparándome para atacar. Hacia el IMP a la derecha, di un paso hacia un lado, manteniendo una forma donde solo la sombra de un IMP podría estar oculto. Realicé preparativos para tener una situación en la que tenía que defenderme contra un solo enemigo. A decir verdad, era 1 a 1. El diablillo que se acercó reveló sus numerosos dientes mientras balanceaba las garras en su mano izquierda hacia mí. Hit 2. Esto es demasiado lento, así que no tengo que ver. Ni siquiera alcanzarían los dedos de esa persona. Con la intención de cortar las garras afiladas que dibujaron un arco, oscilé la daga de Hestia en mi mano derecha. Al instante, una brillante luz azul purpúrea destello y al mismo tiempo, las garras del IMP rebotaron. 5 dedos también volaron por los aires. G2. Después del choque, el IMP inmediatamente emitió un grito desgarrador. Tomé la oportunidad y con el movimiento del ataque anterior, giré mi cuerpo. Imite los movimientos de la chica de cabello dorado que apareció en mi mente y haciendo los míos. Con mi pie derecho como eje, desate una poderosa patada hacia el IMP delante de mí. El ligero IMP que fue pateado directamente en el centro del pecho simplemente fue mandado a volar. Y de esa forma, golpeó al de atrás. El diablillo que a duras penas atrapó a su compañero solo pudo mantenerse firme y yo pasé a la siguiente etapa. Usando todas mis fuerzas para arrancar y cargar poderosamente, hice una puñalada con la Basilar en mi mano izquierda. El único golpe de la espada atravesó a los diablillos. Sus gritos agonizantes se superpusieron
chocaron entre sí. A través de la espada corta plateada que atravesó sus corazones, el movimiento de su colapso llegó a mis palmas. Bel-Sama, detrás. Ya lo sabía. Incluso cuando Lili emitió una advertencia, todavía no me moví. Ya había capturado el aliento del monstruo que se acercaba. Tiene que haber una visión amplia y nunca dejar ángulos muertos. Soltando la vacilar, me di la vuelta y, al mismo tiempo, equipé la daga. Tomé la iniciativa y corrí. Ambas dagas en mis manos danzaron en unas cortas oscilaciones y desaté una doble cuchillada. Heye, Foa. Bel-Sama, eres increíble. La parte inferior del cuerpo, torso y cabeza. Pasando por el IMP que fue dividido en esas tres partes, aterricé en el suelo. Rápidamente levanté la cabeza para asegurar una visión amplia. Las sombras meciéndose en las profundidades de la niebla no mostraron signos de reducirse. Dejándole la recuperación de la bacelarda a Lili, volé hacia los monstruos restantes. La ubicación actual es el 10º piso. El suelo estaba cubierto de malezas. Cada camino y cada habitación era significativamente más grande que antes. También, una niebla blanca lechosa nació de alguna parte y constantemente oscurecía la visión. En el centro de una habitación, con una sola salida, hoy también estábamos inmersos asaltando el calabozo. Los últimos 2 días, había revisado los contenidos de las enseñanzas de Aizu-san sobre la forma de luchar contra los monstruos. Aunque dije que era para el tema de vivir o morir mañana, aún estaría bien. Me limitaré a utilizar meticulosamente, absorber y perfeccionar el contenido de lo que me enseñó. Y ya, contra lo que luchábamos ahora era una comunidad de imps. Era un monstruo de pequeño tamaño que se encontraba con mayor frecuencia que los ogros en este piso. Frente al enemigo que utilizaba sus números como arma y atacaba de forma continua, no me apresuré a atacar. Este monstruo, IMP, es muy astuto. A pesar de que tiene una apariencia similar a los goblins a primera vista, este monstruo piensa. En otras palabras, es muy inteligente. Absolutamente nunca luchará solo y recurrirá a la lucha de grupo. Basado en la perspectiva del equipo, era excelente. Era diferente a un simple conjunto de monstruos. Era muy maduro, incluso en la medida en que los aventureros sentían admiración. Además, había rumores de que en este brumoso 10º piso, un grupo de imps podría ser más complicado que un ogro. Y 2A. También estoy de acuerdo con esa opinión. Usando el brazal para defenderme contra el ataque de la parte trasera, aunque quise contrarrestar el ataque, los imps rápidamente entraron de nuevo en las profundidades de la niebla. No pude evitar fruncir mis labios. Con la ventaja de la comunidad de diablillos y usando la niebla para desatar ataques furtivos desde todas las direcciones. Sobre esa base, era inteligente teniendo éxito al rodear al enemigo. En este lado, para que el enemigo no se abriera camino y comenzara a moverse, un asombroso chasquido se reveló en la niebla, y la cantidad era de 8. Aumentaron. Aunque si se trataba de un equipo, entonces sin importa cuántos fueran, todavía podrían tratar con ello. Sin embargo, para los aventureros solitarios, la situación mencionada anteriormente era muy difícil. Yari, Kiji. En el momento en que detuve mis pasos, se completó la red circundante en un instante. Al otro lado de la fina niebla, numerosas sombras sacudían sus hombros. Los imps poco a poco estrecharon su círculo alrededor. El sonido de la hierba siendo pisada venía de todas partes. También se podía escuchar el sonido de ellos lamiéndose los labios. Si esto hubiera sucedido antes, tal vez no habría sido capaz de hacer cualquier cosa. Probablemente habría reunido la determinación de ser herido un poco y romper por la fuerza un rincón de la red. Sin embargo, siendo vista como algo sin valor, incluso Lili se sentirá un poco decepcionada. En este momento, no estaba solo. Desde el exterior del anillo de los diablillos que me rodeaban, escondida detrás de las espaldas de los monstruos, una flecha fue disparada. ¡Hiya! La flecha que Lili liberó golpeó la cabeza de un imp. A causa de ese ataque inesperado, los imps comenzaron a temblar y se separaron. ¿Cómo debo decir esto? Los monstruos no son los únicos que saben cómo utilizar la niebla. Ocultando su cuerpo temporalmente en las profundidades de la niebla, Lili logró ser excluida de la red de alerta de los diablillos. Aunque era muy astuto, pero eso fue todo. Nosotros, que ya habíamos dividido el señuelo y el ataque sorpresa de antemano, éramos mejor como equipo. Ante la encantadora pronunciación de las palabras trabajo en equipo, mi corazón saltó. Yo también, aprovechando esa oportunidad, inmediatamente comencé mi contraataque. Utilizando la daga de Estia, corté a un diablillo que se distrajo por la flecha de metal en el acto. Mi ritmo no se detuvo y sin descanso me zambullí entre los monstruos en pánico. Sí, ya. Lili, justo cuando estaba a punto de luchar un diablillo, fue golpeado por una flecha. 2 monstruos decidieron abandonar la colapsada red circundante y decidieron atacar a Lili. Mientras yo seguía llorando de miedo, Lili no se movió. Sonrió y sacó una bolsa desde el interior de sus brazos. Buen trabajo. La bolsa que lanzó se abrió y liberó una gran cantidad de polvo enfrente de los diablillos. La cantidad de tiempo que les permitió temer el polvo púrpura que fue dispersado repentinamente terminó pronto. Muy pronto los imps comenzaron a toser violentamente. Botín, alas de polilla púrpura. Desde el veneno de las escamas recogidas, posteriormente se creó una venenosa bolsa. A diferencia de las
las escamas de la polilla púrpura, podría causar inmediatamente que los monstruos débiles tuvieran síntomas de envenenamiento. Buen trabajo, Lily ya es competente tratando con los monstruos. Mientras Lily se retiraba rápidamente a la parte trasera, volé. Mi línea de visión se cruzó con sus ojos redondos. El resto depende de ti y me confió esta tarea. Levanté la esquina de mi boca. Entendido. Contuve el aliento y corrí en el polvo venenoso. Después de eso fue muerte instantánea. Ambas dagas brillaron. Sin necesidad de tiempo para respirar, los dos diablillos ya estaban muertos. Además, Bel-Sama, algo ligeramente poderoso vino. La habitación comenzó a temblar. Rápidamente lo noté también. Ogro, un tipo de monstruo con cabeza de cerdo desde el que recibí mucha atención. El gigantesco cuerpo que casi alcanzaba los 3 metros actualmente movía sus manos hacia adelante. Además, había unos diablillos en los alrededores. Era casi como un rey que llevaba a sus siervos. Ocupando el cielo había un murciélago cruel. Un monstruo de tipo murciélago que tenía todo su cuerpo envuelto en el color de la oscuridad. Aparte de sus dientes afilados, también podía emitir extrañas ondas sónicas que alteraban la concentración. Los imps restantes también comenzaron a sacudir sus colas y huyeron para unirse con el grupo. Son un poco más. Sí, es raro que muchos tipos de monstruos se reúnan. ¿Cómo debemos hacerlo? Incluso si solo es el ogro, ¿necesitas que Lily los atraiga? Ella planteó esa propuesta mientras colocaba su mochila en el suelo y rellenaba de flechas la ballesta de mano. Comencé a mirar con atención. Debido a la niebla, era difícil comprender el número de monstruos aparte del ogro. Si había más monstruos ocultos de los que estaban confirmados acechando alrededor, sería un poco peligroso que Lily tomara acción independiente. Envaí todas las armas que estaba usando y comencé a *patapata*, levantar mi brazo derecho. Bel-Sama, ajaja, aunque siento que soy demasiado dependiente de ella. ¿Deberíamos hacerlo? Al parecer Lily también notó el propósito de mi sonrisa. Rápidamente escapó a un lado y dejó un camino. Al mismo tiempo que el rugido de los monstruos que vino desde muy lejos entró en mis oídos, traté mi brazo derecho como un cañón y lo extendí hacia adelante. Firebolt. Numerosos relámpagos de llamas atravesaron la niebla. En solo unos minutos, todos los monstruos fueron completamente diezmados. A Lily, ¿soy demasiado dependiente de la magia? Mientras tomaba un sándwich, le pregunté a Lily sobre este asunto, para que nosotros, que básicamente acabamos con los monstruos, tomáramos un descanso. Volvimos a la habitación de partida del 10º piso. También era el área de la escalera que conectaba al 9º piso. Solo esta área era un poco diferente. No aparecería la niebla. Ya que la visión era clara, las posibilidades de ser atacado furtivamente se reducían considerablemente. No estaba mal decir que era la única área en el 10º piso que era segura. Aunque me gustaba mucho la comida habitual que era preparada por Seal-san, esperé la respuesta de Lily. Por cierto, el sándwich hecho a mano en mi boca, como siempre, tiene un sabor único. Cuanto más lo masticaba, más un refrescante sabor amargo se extendía hasta mi lengua. El intento de hoy parece ser un fracaso. Se siente que mientras más profundo voy, más profundo se vuelve. Mientras tenía una sensación de descortesía, yo, *mugumugu*, movido mis mejillas. Siendo honesto, tenía ganas de llorar, pero no había lágrimas. Ante este almuerzo cada vez más violento, sentí miedo. En sí, Lily no piensa tanto en ello. De todas formas, tu magia es muy conveniente. Bel-Sama, con sus manos aferrándose a un pequeño pero ordenado pan, Lily pareció sumergirse en sus pensamientos. Su boca pequeña se comió el pan con un lindo movimiento. Poco después de terminar comer, se limpió la boca con una servilleta y comenzó a comentar al respecto. Debido a que las condiciones de activación son muy bajas, probablemente sea innegable que sea utilizada fácilmente. Comparado con su función, siento que es más parecido a tus acciones, Bel-Sama, eso es la sensación que da. Si tú lo dices, siento como si se hubiera vuelto armoniosa. Firebolt es una magia con lanzamiento rápido de magia. Sin importar qué tipo de magia sea, es imposible evitar un canto. En otras palabras, no requería cargar. Justo como controlar mi propia flexibilidad, ese tipo de descripción puede ser correcta. Sin embargo, tal vez para mí, usar magia es similar a usar un arco y flechas. No era una acción que limitaba mis movimientos. Aunque pensando en ello, mientras tu magia es muy eficiente, la sensación de que es una magia se ha vuelto muy débil. ¿Eso significa? Me refiero al punto sobre las muertes seguras. Cuando escuché esa frase, lo que surgió en mi mente fue una página de un determinado libro que representaba aproximadamente los movimientos de los héroes. La postura heroica del héroe elfo mientras liberaba una ventisca extremadamente fría hacia los grandes monstruos. La magia es algo que es una carta de triunfo. Podría decirse que es un movimiento final, usando la poderosa fuerza que podría ignorar la diferencia de nivel. Incluso si se lucha contra enemigos de un nivel superior, todavía tendría más de 100% de posibilidades de repelerlos. Aunque el uso de tu magia es muy conveniente, en contraste, el lado de muerte definitiva palidece en comparación. De hecho, al mismo tiempo, mi Firebolt puede ser liberado en numerosas ocasiones. Era diferente del significado de una carta
carta de triunfo. El peso incorporado en cada ataque no era tan fuerte como lo descrito por Lily. Revelé una expresión sutil mientras escuchaba sus palabras. Debido a que un largo canto mágico requiere de mucho tiempo, los efectos liberados son muy poderosos. Por lo tanto, es más probable desencadenar un cambio en la situación. De hecho, es un movimiento que puede revertir la situación, lo que significa, a su vez, mi magia no tiene ese tipo de poder. No, no es eso. El problema clave es sobre elegir calidad sobre cantidad o cantidad sobre calidad. Tu magia tiene una velocidad de activación inigualable, Bel-sama, por lo menos desde la perspectiva de Lily, comparado con un gran ataque que requiere una gran cantidad de tiempo. Tu Firebolt, que puede ser liberado al instante, parece más aterrador. Después de todo, yo definitivamente no escaparía. Lily bromeó mientras lo decía. En general, mi magia todavía era una poderosa amenaza para los enemigos. Sin embargo, gastaba menos esfuerzo. Basado en el poder de un solo ataque, todavía carecía de poder explosivo instantáneo. Ante los enemigos verdaderamente poderosos, por ejemplo, monstruos con alta durabilidad, era difícil tener los efectos de una magia de ataque normal. No, eso no está bien. Incluso la magia no es todopoderosa. Si realmente se desea enlistar sus defectos, podría ser interminable. Eran los inconvenientes de los sueños que había mantenido desde que era pequeño sobre el fenómeno de la magia. Una vez que la debilidad de la magia que obtuve fue señalada, ¿cómo debo decirlo? Sentí un poco de remordimientos. Quizás porque mis sentimientos se expresaron en mi rostro, Lily me miró y me mostró una sonrisa irónica. Bel-sama, Bel-sama, Lily cree que tu magia es un salto gigantesco hacia adelante, ¿sabes? La velocidad de activación y la velocidad del proyectil son naturalmente innecesarios, pero solo centrarse únicamente en su crecimiento ya es muy notable. Llamarlo excepcional no es excesivo. La activación de una magia que consume mucho tiempo no tiene valor práctico. Después de todo, los monstruos no esperarán tranquilamente hasta que el canto termine. Si la oportunidad de utilizarla disminuye, naturalmente no se reflejará en el estado. Si no se utiliza lo suficiente, la habilidad básica del efecto mágico de la magia será difícil de aumentar. Si se pudiera tratar de usarlo sin parar, el esfuerzo y el tiempo quizás podrían compensar varias veces las deficiencias. Mientras la magia aumente, la escala y el poder de la magia también aumentará. Incluso la magia de Lily, que no está relacionada con la batalla, ha cambiado un poco después de actualizar el estado. La magia de Lily, Cinderella, tiene un cierto límite de tamaño y físico. Básicamente, Lily solo podía transformarse en alguien de un tamaño corporal similar tal como un hobbit o un niño. Sin embargo, a través del aumento de la magia, parece que dentro de la imitación también puede cambiar la ropa un poco. Su ropa en este momento solo es para la apariencia, pero basado en los efectos mágicos, podría cambiar sus ropas, a pesar de que se disipara si recibe un ataque. Miré fijamente mi propia palma. De hecho, el espesor y la fuerza de los rayos de llamas han aumentado de modo significativo. Y regresando al tema de si dependes excesivamente de la magia. Si es para que la magia decrezca, entonces no es comprensible. Sin embargo, se producirá el dilema de depender mucho de la magia e ignorar las habilidades de una batalla de espadas. Lily siente que debes quedarte como estás en este momento, Bel-sama. El análisis de Lily efectivamente contiene una capacidad de persuasión que me hizo asentir. Este era el consejo de una persona que siempre había visto aventureros como yo a corta distancia. Escuchando las palabras de mi compañera, tuve la sensación de que algo se presionó sobre mi espalda. A pesar de que las propiedades de tu magia son simples, el poder tal vez no es excepcional, pero el crecimiento indudablemente es número uno. Por favor, ten un poco más confianza en ella. Ante Lily, quien reveló una leve sonrisa, mis mejillas se aflojaron un poco. Si Lily lo garantiza, entonces no hay razón para que no crea en las posibilidades de mi magia. Siento que fue gracias a Lily que finalmente pude calmarse. Aunque me sentí un poco avergonzado, le dije gracias y me levanté. Trabajemos duro también en la tarde. Ok, sin importar dónde, Lily te apoyará, Bel-sama. Lily y yo hicimos una sonrisa irónica. Después de eso, continuamos asaltando el calabozo.